Ah, Clara. Pero si este piso se compró con el dinero de mi hermano, ¿verdad? Considéralo nuestro hogar y vive tranquila. ¿Por qué te estresas tanto? Al ver el rostro de Carmen, la hermana de mi marido, pronunciando esas palabras con burla justo frente a mí, sentí cómo me hervía la sangre en las venas. Ya habían pasado 40 días desde que ella, alegando que se estaba separando de su marido, irrumpió en nuestra casa con sus 2 hijos. Carmen no había aportado ni un solo euro para los gastos, pero mangoneaba en nuestra casa como si fuera la suya propia. Mi marido, Alejandro, solo repetía como un loro: «Mujer, no te pongas así, somos familia». Pero Carmen no sabía la verdad. No sabía que este piso de unos 80 metros cuadrados en el barrio de Chamberí lo había comprado yo con el dinero que mis padres me ayudaron a reunir antes de la boda y con los ahorros de mi sueldo, trabajando de sol a sol durante los últimos 10 años. Era mi propiedad privativa. Y tampoco sospechaba que todas sus actitudes hacia mí y hacia mi hijo habían sido meticulosamente grabadas en la grabadora de mi móvil. La vida cómoda y descarada de Carmen en nuestra casa estaba a punto de llegar a su fin. Si os interesa esta historia, por favor apoyad el canal suscribiéndoos y dándole a me gusta. Vuestro cálido apoyo me da mucha fuerza. La hermana de mi marido y sus hijos llevaban ya 40 días de visita, y ayer anunció que quería quedarse más tiempo. Mi marido estaba a punto de asentir. Pero en ese momento, nuestro hijo de 5 años pronunció unas palabras que dejaron a toda la familia helada. Me llamo Clara. Trabajo como contable en una empresa de equipos médicos en Madrid y vivo en un piso de 3 habitaciones con mi marido Alejandro y nuestro hijo de 5 años, Hugo. Esta casa es mi tesoro más preciado, adquirida con el dinero que ahorré céntimo a céntimo durante una década y una buena suma que me dieron mis padres antes de casarme. Jamás le eché esto en cara a mi marido ni le exigí que me estuviera agradecido. Simplemente creía que, al casarse, los cónyuges debían construir una familia juntos, y que bastaba convivir de forma honesta y decente el uno con el otro. Sin embargo, no sabía que las grietas en un matrimonio no solo las causan las infidelidades o los problemas de dinero. A veces, una familia puede desmoronarse por culpa de personas que, escudándose en la palabra familia, invaden descaradamente una casa ajena y se instalan en ella como si siempre les hubiera pertenecido. Carmen, la hermana de mi marido, es 4 años mayor que él. Hace poco inició los trámites de divorcio de su marido, que vive en Valladolid. Un día de finales de junio, Carmen apareció en la puerta de nuestra casa con sus 2 hijos, 3 maletas enormes y un montón de bolsas. Apenas Alejandro abrió la puerta, Carmen, como si el mundo entero la hubiera traicionado, rompió a llorar con voz ahogada. «Alejandro, tu hermanita no tiene a dónde ir». Todavía recuerdo vívidamente cómo mi hijo Hugo, que estaba montando un Lego en el salón, se giró sorprendido hacia el llanto con cara de desconcierto. Alejandro se quedó paralizado unos segundos, y luego metió apresuradamente las maletas en casa. «Vale, quédate una semana hasta que las cosas se calmen. Ya veremos qué hacemos». Yo estaba al lado y mirando a mis 2 sobrinos con ropa desaliñada y caras asustadas, no pude articular palabra. Como mujer, no podía dejar en la calle a una madre que se había ido de casa con sus hijos, por muy desagradable que me resultara la situación. Solo asentí en silencio y me juré a mí misma: sí, una semana no es tanto tiempo. El piso es grande, se puede aguantar, ceder un poco. Al principio de verdad quería ayudarla. Vacié mi pequeño despacho para que Carmen y los niños pudieran instalarse allí. Aparté mis cosas a un lado, puse sábanas limpias, e incluso preparé comida extra que les gustara a los niños. El primer día, Carmen me cogió de la mano con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias, Clara. Nos has salvado la vida. Si no fuera por ti, no sabría a dónde ir». Estaba desesperada. Yo respondí con una sonrisa: «Carmen, no te preocupes. Lo importante es que descanses y te tranquilices». Hasta ese día sentía verdadera empatía por ella. Sin embargo, en este mundo no siempre ocurre que si muestras bondad, recibes la misma consideración a cambio. Una semana pasó volando, luego fueron 10 días, y después medio mes. La promesa de quedarse solo unos días se convirtió por inercia en la norma, y nadie volvió a mencionar una fecha de salida. Cuando yo volvía del trabajo, el salón estaba lleno de juguetes, la mesa del comedor siempre estaba llena de platos sucios, y en el sofá había ropa de niño tirada. Mis 2 sobrinos corrían por la casa gritando hasta altas horas de la noche. Hugo, acostumbrado a acostarse temprano, se despertaba cada noche por el ruido desde la llegada de Carmen y sus hijos, y, abrazando su almohada, venía a mi habitación lloriqueando: «Mamá, hay mucho ruido y tengo miedo». Mi espacio personal había dejado de existir. Mi portátil y mis documentos habían sido relegados a una esquina de la mesa del comedor. Mi casa limpia y silenciosa
Se había convertido en una especie de mercadillo bullicioso. Apreté los dientes y aguanté, diciéndome que Carmen estaba pasando por una situación difícil. Sin embargo, cuanto más tiempo se quedaba, más mostraba su verdadera naturaleza, dando todo por sentado. Ya no había palabras de agradecimiento por el cobijo. Y dejó de importarle mi estado de ánimo. Cada mañana dormía hasta tarde, observando tranquilamente cómo yo, mientras preparaba a Hugo para el colegio, hacía el desayuno para toda la familia. Las facturas de la luz y el agua se dispararon. La comida desaparecía de la nevera antes de que me diera tiempo a colocarla, pero Carmen no ofreció ni un solo billete de 20 euros para los gastos. Un día compré una leche ecológica especial para Hugo. Al volver a casa por la tarde, descubrí que medio cartón estaba vacío. Al ver el cartón en la mesa, Carmen, sin esperar mi pregunta, dijo imperturbable: «Uy, parece que los niños la han encontrado. Bueno, que beban juntos. ¿Qué más da? No te enfades por una tontería». Tragué con dificultad la ira que me subía por la garganta. Ese «no te enfades por una tontería» convertía a Carmen en una carga emocional insoportable para mí. Mi marido Alejandro no podía ignorar esto. Sin embargo, cada vez que sacaba el tema, él respondía con un suspiro: «Mira, mi hermana lo está pasando muy mal. Somos familia. Vamos a ayudarla mientras podamos». La palabra familia en boca de mi marido sonaba cálida al principio, pero poco a poco se convirtió en una excusa que me obligaba a soportar toda esta situación injusta. Yo tampoco era una extraña. Esta también era mi casa. ¿Por qué mis sentimientos y mi cansancio nunca se consideraban un problema importante que mereciera atención? Y entonces ocurrió algo que me preocupó de verdad. Fue durante el fin de semana. Mientras ordenaba el armario de Hugo, me di cuenta de que la mitad de sus juguetes habían acabado en la habitación de Carmen. El Lego más caro de Hugo, un camión de bomberos e incluso el osito de peluche con el que dormía cada noche estaban allí. Mi hijo, bajando la cabeza, respondió en voz baja: «Mateo se lo llevó». La tía dijo que él es el hermano mayor, así que yo tenía que ceder. Me quedé sin palabras por un instante. Mi hijo solo tiene 5 años, en una edad en la que debería estar aprendiendo que sus cosas merecen respeto y qué son los límites personales. Los adultos le obligaban a callar y ceder en nombre de una supuesta cortesía. Estreché a mi hijo contra mi pecho. Al sentir su respiración tranquila, sentí un pinchazo en el corazón. Empecé a comprender que mi paciencia ya no era un sacrificio solo por mi parte. Estaba afectando directamente a mi hijo. Esa misma noche, cuando Carmen y los niños bajaron a dar una vuelta, arrastré a Alejandro al dormitorio y cerré la puerta. Intenté hablar lo más calmada posible. «Creo que es hora de hablar seriamente con tu hermana. Lleva aquí casi un mes. No podemos seguir viviendo así». Mi marido me miró con cara de cansancio, como si él fuera el que estaba en un aprieto. «¿No podrías aguantar un poco más? Ahora mismo no tiene dinero para alquilar un piso». Solté una risa seca. Por primera vez las palabras de mi marido me parecieron gélidas. «Si no tiene dinero para el alquiler, tenemos que encontrar una manera de ayudarla. Pero no puedes convertir nuestra casa en un hostal donde puede vivir el tiempo que le dé la gana. Vivo en mi propia casa, pero me siento como en un albergue». Mi marido guardó silencio. Ese silencio enfrió aún más mi corazón. Miré por la ventana. Las luces de Madrid se encendían. A lo lejos brillaban los bloques de pisos, pero en mi habitación solo se sentía una pesadez asfixiante. Tenía el presentimiento de que todo esto no terminaría en simples molestias menores, pero en ese momento ni me imaginaba que el primero en arrancar la máscara de esta hipócrita atmósfera de familia feliz sería mi propio hijo. En los días siguientes, sintiéndome agotada, empecé a contar los días. Al despertarme por la mañana, lo primero que escuchaba era a mis 2 sobrinos peleándose por el turno del baño. En mi descanso para comer, tenía que llamar a la señora de la limpieza desde la oficina para pedirle que fuera antes, porque la casa era un desastre enorme. Por la noche, al volver del trabajo, veía una montaña de platos sucios en el fregadero y el suelo estaba pegajoso por el zumo y las migas de las galletas. Carmen seguía paseándose con esa particular expresión de lástima, como si con solo suspirar toda la familia estuviera obligada a comprenderla. Un día, volví del supermercado cargada de bolsas. Apenas me había quitado los zapatos, Carmen gritó desde la cocina: «Clara, ¿mañana puedes comprar más cereales y leche? Mateo tiene hambre por las noches últimamente». Me quedé de piedra. Carmen lo dijo con tanta naturalidad, como si yo tuviera la obligación de cuidar a sus hijos desde el principio. Dejé las bolsas en la mesa y dije con la voz más neutra posible: «Carmen, si necesitas algo, haz una lista. Le diré a Alejandro que lo compre mañana». Carmen se desconcertó por un momento, pero enseguida respondió con una sonrisa torcida:
¿Qué más da quien lo compre? Somos familia. Otra vez la palabra familia. Al escucharla sentí un vacío helado en el estómago. Pensándolo bien, cuando se requerían sacrificios, a mí siempre me llamaban familia. Pero cuando se requería respeto, yo era la persona más marginada de la casa. Esa noche, mientras doblaba la ropa en mi habitación, entró Hugo con su pequeña almohada en las manos y la cabeza gacha. Cuando le pregunté qué pasaba, mi hijo respondió con una vocecita fina. Hoy Mateo me quitó el sitio donde veo los dibujos. La tía volvió a decir que soy el más pequeño y que por eso debo ceder. Me agaché y acaricié la cabeza de mi hijo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo no es egoísta. Hugo es un niño bueno, obediente y cariñoso. Pero que un niño sea bueno no significa que deba salir perdiendo siempre. Abracé a mi hijo y le pregunté con ternura. Hugo, ¿te ha dolido? Mi hijo asintió. No me gusta que Mateo me quite mis juguetes. Al mirar los ojos claros de mi hijo, se me rompió el corazón. Los niños no saben mentir. Recuerdan los agravios durante mucho tiempo. Comprendí que no podía seguir haciendo la vista gorda. Esa noche volví a hablar con Alejandro. Esta vez no me anduve con rodeos. Sinceramente, mi paciencia está al límite. Ya es hora de que Carmen haga un plan y viva por su cuenta. Cuanto más tiempo pasa aquí, más se convierte esto en un caos. Mi marido, que estaba tumbado en la cama mirando el móvil, lo dejó a un lado al escuchar mis palabras. En su voz ya se notaba la irritación. Si hay muchos niños, es normal que haya un poco de ruido. Miré fijamente a los ojos de mi marido. No se trata solo del ruido. A nuestro hijo le quitan sus cosas y le obligan a ceder. Toda nuestra rutina se ha alterado. Ni siquiera yo tengo un rincón propio en esta casa. Mi marido se sentó de golpe y bajó la voz. Mi hermana ya está sufriendo bastante por el divorcio. Eres mi mujer. ¿No puedes ser un poco más generosa? Esas palabras fueron como una bofetada invisible. Tenía que ser generosa porque yo era su mujer y él era mi marido. Entonces, ¿por qué él no tenía que estar de mi lado? Me dieron ganas de reírme, pero mi corazón estaba helado. La generosidad no significa dejar que extraños manden en nuestra casa como si fuera la suya. He aguantado casi un mes. Alejandro se quedó callado unos segundos y luego apartó la mirada. Vale, hablaré con mi hermana poco a poco. Ese poco a poco sonó demasiado fácil, pero parecía un pozo sin fondo. Comprendí que, si dependía de mi marido, nada cambiaría. A la mañana siguiente, que era domingo, me desperté temprano e hice una tortilla de patatas. Pensé que si comíamos todos juntos algo caliente el fin de semana, quizás el ambiente mejoraría un poco. Hugo estaba sentado a mi lado, comiendo en silencio con un tenedor pequeño. Los dos hijos de Carmen estaban alborotando mientras comían y tiraron un vaso de zumo de naranja sobre la mesa. Carmen solo echó un vistazo y siguió trasteando con el móvil. Antes de que yo pudiera decir algo, Hugo de repente se giró hacia su tía y, tartamudeando pero con claridad, preguntó: Tía, ¿cuándo os vais a ir a vuestra casa tú, Mateo y Lucía? Todos en la mesa se quedaron congelados. No, se petrificaron. Mi tenedor se quedó a medio camino. Alejandro levantó la cabeza de golpe, y Carmen, con los ojos muy abiertos, se quedó mirando a Hugo. Su rostro se puso rojo de ira. Mi hijo parecía no entender en absoluto que acababa de decir algo terrible. Simplemente había hecho una pregunta que le parecía bastante lógica. Al fin y al cabo, en el mundo de los niños, todo el mundo debería tener su propia casa. No puedes ir a casa de otra persona y vivir allí para siempre. El ambiente en la mesa se volvió tenso. Unos segundos después, Carmen tiró los cubiertos sobre la mesa con estrépito. ¿Qué significa esto, Clara? ¿Eres tú la que le ha enseñado al niño a decir estas cosas? Dejé lentamente mi tenedor y miré fijamente a Carmen. No, nunca le he enseñado a mi hijo a decir groserías, iba a decir, pero de repente lo entendí. A veces, las palabras de un niño son más ciertas que 1000 palabras que los adultos intentan ocultar desesperadamente. Antes de que pudiera abrir la boca, intervino Alejandro. Hermana, es solo un niño, dijo sin pensar. Carmen resopló. Curiosamente, esas palabras, dichas sin pensar, se parecían mucho a los verdaderos pensamientos de los adultos. Sentía cómo me latía el corazón con fuerza. Por primera vez, la máscara de la amabilidad había sido arrancada en medio de la mesa del comedor. Y supe intuitivamente que, con esta única pregunta inocente, los frágiles días de falsa paz habían llegado por fin a su fin. Después de la pregunta de Hugo, la mesa se volvió tan fría como si a todos les hubieran echado agua helada por encima. Miré a mi hijo. Seguía sosteniendo su tenedorcito y, con sus ojos claros,
No entendía en absoluto por qué las caras de los adultos que le rodeaban habían cambiado de repente. Yo sabía que Hugo no había sido maleducado. Simplemente había verbalizado un hecho que incluso un niño de 5 años podía percibir tras el último mes. Esta casa ya no era el lugar acogedor de siempre. Carmen, mirándome fijamente, levantó la voz. Si no le has enseñado tú, ¿de dónde sabe el niño también lo que siento? Respiré hondo, tratando de mantener un tono lo más calmado posible. Carmen, por favor, no metas a los niños en problemas de adultos. Hugo simplemente ha preguntado lo que pensaba. Carmen se rió con sarcasmo. Los pensamientos de los niños son los que les inculcan los adultos. Si mis hijos y yo te molestamos, dímelo directamente. ¿Por qué echar a la gente usando la boca de otro? Apreté los puños bajo la mesa. Lo que más detesto son las personas que siempre actúan como víctimas, cuando en realidad son ellas las que han invadido la vida de los demás. Alejandro, sintiendo el ambiente tenso, se apresuró a decir: Carmen, para. Clara, basta, estamos comiendo. Carmen se giró hacia su hermano y se le llenaron los ojos de lágrimas. Alejandro, ¿lo has oído? Ya te dije desde el principio que no quería molestar, y ahora, cuando me enseñan la puerta tan descaradamente, ¿con qué cara nos vamos a quedar mis hijos y yo aquí? A primera vista, esas palabras sonaban tristes, pero yo conocía muy bien la forma de hablar de Carmen. No quería irse. Simplemente me estaba pintando como la villana, creando una situación en la que, si decía una palabra más, me convertiría en una persona desalmada, mezquina y cruel. Miré la porción de tortilla frente a mí. Ya se había enfriado. El desayuno dominical que había preparado con tanto cariño se había convertido en un segundo en la escena de una obra de teatro donde a mí me habían asignado el papel de mala. Al ver discutir a los adultos, Hugo se encogió y me tiró suavemente de la ropa. Mamá. Ese simple llamado hizo que me diera un vuelco el corazón. No quería seguir discutiendo delante del niño. Bajé a Hugo de la silla y le dije con cariño: Hugo, si ya has terminado, ve a jugar a tu habitación. Mi hijo asintió obediente, pero tras dar unos pasos se giró hacia mí con preocupación. Comprendí que, a partir de ese momento, mi hijo había empezado a darse cuenta de que entre su madre y su tía había un muro enorme. Cuanto más sensible es un niño, más profundas son las heridas que quedan en su corazón. Apenas se cerró la puerta de la habitación, Carmen dejó de fingir debilidad. Enderezó la espalda y dijo con voz cortante: Sé sincera. Quieres que mis hijos y yo nos vayamos, ¿verdad? Esta vez no me eché atrás y miré directamente a Carmen. Ya que preguntas con sinceridad, también responderé con sinceridad. Una cosa es quedarse una semana, y otra muy distinta quedarse más de un mes sin ningún plan. No podemos seguir viviendo así en esta casa. Alejandro frunció el ceño de inmediato. Clara. Me giré hacia mi marido. ¿Acaso he dicho algo que no sea verdad? Mi marido se mordió el labio. Su rostro mostraba un evidente descontento. Pero mi hermana está en una situación muy difícil. Le respondí de inmediato, con la voz cada vez más cansada. No he dicho que no la ayudaría, pero ayudar no significa que deba aguantar que la vida de nuestra familia se ponga patas arriba por completo. ¿No ves cómo ha cambiado nuestra casa en las últimas semanas? Carmen soltó una risa amarga. Patas arriba. ¿Qué pasa? ¿Me he comido toda vuestra fortuna? ¿Por qué exageras tanto? Me dieron ganas de reírme, pero la risa era tan amarga que se me atascó en la garganta. No os habéis comido nuestra fortuna. Simplemente habéis gastado luz, agua, usado los muebles. Tus hijos le han quitado las cosas al mío. Has puesto la vida de toda la familia patas arriba, y aún así consideras que todo esto son pequeñeces, ¿verdad? El rostro de Carmen se deformó. ¿Qué son estos cálculos cuando los niños juegan juntos? ¿No se puede vivir sin tanta tontería? Miré a Carmen directamente a los ojos. No me importa que los niños jueguen juntos, pero sí me importa que creas que a tus hijos hay que darles prioridad y obligues al mío a ceder en todo. Alejandro dio un golpecito en la mesa. Clara, mide tus palabras. Mi corazón se heló. Incluso en esta situación, mi marido no me defendía. La indignación acumulada durante las últimas semanas me subió a la garganta. Miré a mi marido y, muy despacio, recalcando cada palabra, le pregunté: ¿crees que no tengo razón? ¿O simplemente no quieres admitir que tu hermana se está pasando de la raya? Alejandro se quedó desconcertado. Probablemente no esperaba que se lo preguntara tan directamente. Carmen empezó a sollozar. Le temblaba la voz. No, todo está claro. Si Clara y tú nos odiáis tanto, esta misma tarde cojo a los niños y me voy. Y si nos morimos de hambre, será problema vuestro. Me quedé inmóvil. Conocía bien esa táctica. Cuando la lógica te acorrala, tienes que convertirlo todo en una cuestión de vida o muerte para debilitar la voluntad del oponente. Y como siempre, en cuanto Carmen se ponía a llorar,
Alejandro empezaba a alterarse y a reprocharme mi falta de paciencia. Como era de esperar, mi marido se levantó de golpe. «Carmen, no digas eso». Y luego se giró hacia mí y me dijo con voz enfadada: «¿Ya estás contenta?». Miré a mi marido estupefacta, no por sorpresa, sino porque en ese momento me di cuenta de algo con demasiada claridad. A los ojos de mi marido, mis sentimientos siempre estarían en segundo lugar frente a esa falsa paz que él intentaba proteger. Me levanté despacio y empecé a recoger los platos a medio comer. No estoy contenta. Simplemente estoy cansada. Por primera vez, delante de Carmen, no llamé a mi marido por su nombre. Con esas palabras, cogiendo la montaña de platos, me fui a la cocina. En el salón, Carmen seguía sollozando, y Alejandro la consolaba como si fuera víctima de una gran injusticia. Me quedé frente al fregadero y abrí el grifo con fuerza, esperando que el ruido del agua ahogara las lágrimas que asomaban a mis ojos. Pensaba, hubo un tiempo en que creía que, si era lo suficientemente generosa y comprensiva, la familia viviría en paz por sí sola, pero entendí que, si en una familia la bondad proviene de un solo lado, la primera en desgastarse es precisamente la persona más buena. Esa misma tarde cogí a Hugo y me fui a casa de mi madre en Carabanchel. Antes de salir, mi hijo me apretó la mano con fuerza y preguntó en voz baja: «Mamá, la tía está enfadada por mi culpa». Me agaché y lo abracé muy fuerte. No, Hugo no tiene la culpa de nada. Pero al decirlo me di cuenta de repente de que en esa casa, el único que no tenía la culpa de nada mi hijo era el que más estaba sufriendo. Y a partir de ese día, empecé a meditar en silencio sobre algo que antes, por muy enfadada que estuviera, nunca había querido considerar seriamente. Si esta familia ya no era un refugio seguro para nosotros, ¿tenía algún sentido que yo me quedara allí? Amigos, si os está gustando mi historia, apoyadla con un me gusta y suscribíos al canal. Deseo mucha salud y paz a todos los que escuchan este relato. Después de aquel desayuno, el aire de la casa se volvió tan frío que costaba respirar. Carmen dejó de fingir ser amable conmigo. Seguía en casa comiendo y bebiendo como si nada, pero la mirada que me dirigía estaba llena de un odio indisimulado. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina o en el salón, hacía ruido a propósito. Daba un portazo con el armario o dejaba un vaso sobre la mesa con estrépito, como intentando recordarme que estaba cabreada y que la culpa era mía. Alejandro optó por la táctica del silencio. Se iba temprano a trabajar, volvía tarde y, o bien se pegaba a la pantalla del móvil, o se sentaba en el salón con su hermana. Conmigo no intercambiaba ni una sola conversación normal. Su silencio me agotaba más que las discusiones. Porque una discusión al menos significa que hay voluntad de resolver el problema. Pero cuando la otra persona calla y te deja sufrir a solas, equivale a admitir que ya no le importas. Yo seguía yendo a trabajar, llevando y recogiendo a Hugo del colegio, preparando la comida como un robot, pero algo dentro de mí se estaba resquebrajando lentamente. El martes por la noche, debido a los cierres contables de fin de mes, llegué a casa más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, vi enseguida los zapatos de Hugo tirados de cualquier manera en una esquina. Su mochila estaba en el suelo. Y en el salón, los dos hijos de Carmen estaban sentados en la alfombra comiéndose el paquete entero de galletas María que le había comprado ayer a Hugo. Antes de que me diera tiempo a llamar a mi hijo, Hugo salió corriendo de su habitación. Tenía los ojos rojos. «Mamá». Mateo cogió mis ceras y me ha roto dos. Me quedé paralizada por un segundo. La rabia me subió por la garganta. Me acerqué, cogí la caja de colores y miré dentro. Varias ceras estaban partidas y la tapa estaba toda manchada. Me giré hacia mi sobrino Mateo y le pregunté: «¿Quién te ha dado permiso para tocar las cosas de los demás?». El niño estaba a punto de contestar cuando Carmen salió de la cocina y dijo con fastidio: «Los niños juegan juntos. Esas cosas pasan. ¿Por qué te pones tan nerviosa?». Miré a Carmen. Esta vez no me contuve. Si juegan juntos, primero tienen que pedir permiso. Las cosas de mi hijo no son algo que cualquiera pueda coger sin preguntar. Carmen torció el gesto. «¿Qué tacaña te estás volviendo? Montar este escándalo por una caja de plastidecores». Al escuchar esas palabras, sentí que la sangre me hervía, pero lo que más me dolió no fue la acusación, sino que Hugo estaba de pie detrás de mí, escuchándolo todo. Si volvía a quedarme callada, mi hijo aprendería que sus cosas, sus sentimientos y su autoestima podían ser pisoteados por otros simplemente porque su madre no le defendía. Me giré y llamé a mi hijo. «Hugo, coge la mochila, vámonos a la habitación». Mi hijo me siguió obedientemente. Lo cogí de la mano y pasé por delante del salón. En ese momento, se abrió la puerta y entró Alejandro. Mientras se quitaba los zapatos, preguntó: «¿Qué ha pasado?». Carmen se adelantó de inmediato levantando la voz. «Nada en especial.
Solo que a tu mujer le importa más una caja de colores que la paz familiar. Por eso les grita a los niños. Me detuve en mitad del pasillo y me giré hacia mi marido. Pregúntale a tu hijo directamente cuántas cosas le han quitado en las últimas semanas. Alejandro frunció el ceño. En su cara ya estaba escrito que su paciencia se estaba acabando. Clara, por favor, no hagas una montaña de un grano de arena. Miré a mi marido con los dientes apretados y le dije, ¿desde cuándo se ha convertido en una minucia para ti que invadan el espacio personal de tu hijo una y otra vez? Mi marido guardó silencio. Ese silencio siempre era como un cuchillo sin filo. No te corta de inmediato, pero si te rasga muchas veces, te deja un dolor sordo en el corazón. Esa noche, tras acostar a Hugo, me quedé sola en la terraza. El viento de Madrid era fresco, pero mi cabeza era un lío monumental. Recordé cuando nos casamos. Alejandro me había cogido de la mano exactamente en este mismo balcón y, riendo, me había dicho, pase lo que pase, nunca te haré llorar. Entonces creí sinceramente en esas palabras. Precisamente porque creía en esas palabras, acepté gustosamente muchas diferencias e intenté mantener la paz en la familia. Pero me di cuenta de que las promesas de un hombre, frente a sus parientes de sangre, a veces pesan menos que un suspiro. A la mañana siguiente, mientras preparaba a Hugo para el colegio, escuché desde el salón la voz de Carmen, que hablaba con alguien por teléfono. La voz no era ahogada ni triste como cuando hablaba delante de su hermano, era burlona y arrogante. Aquí se está de lujo. El piso está limpio. El aire acondicionado puesto todo el día y me hacen toda la comida. Al principio pensé en venir para un par de días, pero ahora a ver quién me echa de aquí. Me quedé clavada en la puerta de la cocina. La mano en la que sostenía el colacao del niño me tembló. Cada palabra de Carmen era como una bofetada. Las lágrimas de antes, las quejas desesperadas. Todo había sido puro teatro. Lo que me horrorizó aún más fue la desfachatez de su última frase. A ver quién me echa. Eso significaba que no solo no se sentía culpable, sino que veía su estancia en mi casa como un juego en el que había un ganador y un perdedor. Me quedé en la sombra de la puerta escuchando cómo mi corazón latía desbocado. Una parte de mí estaba indignada porque me ignoraran, pero otra parte se iluminó. Por primera vez comprendí con total claridad. Si seguía confiando en la conciencia y la bondad ajenas, no solo perdería mi paz mental, perdería la infancia de mi hijo, mi autoestima y muy probablemente este matrimonio. Esa noche activé discretamente la función de grabadora de voz en el móvil, hice una prueba y la apagué. En la habitación a oscuras, la pantalla se iluminó, proyectando una luz pálida sobre mi rostro. Me senté un rato en el borde de la cama, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado y la respiración tranquila del niño, y apreté el móvil en la mano lentamente. Había aguantado demasiado, pero cuando a una mujer la llevan a tal extremo que ya no quiere aguantar más, ya no piensa en cómo mantener la paz familiar, sino en cómo proteger a su hijo. A partir de esa noche dejé de verlo todo a través del prisma de la paciencia. Empecé a verlo todo con un frío cálculo, y cuanto más calmada me volvía, más claramente veía aquello a lo que antes había cerrado los ojos a propósito en aras de la paz. Resultaba que todas esas cosas estaban destruyendo silenciosamente mi vida y la de mi hijo. No le dije nada a Alejandro. No le pregunté por la conversación telefónica de Carmen que había escuchado por la mañana. Sabía perfectamente que si iba corriendo a montar una escena con alguien como Carmen, ella volvería a llorar y a quejarse, y yo volvería a quedar como la desalmada. Esta vez no quería discutir, quería dejar pruebas. Al día siguiente me fui al trabajo, pero tenía el alma en vilo. En la hora de la comida, me llamó la profesora del colegio de Hugo. La voz de la maestra era cautelosa, pero al escuchar sus palabras, sentí que el corazón se me caía al suelo. Mamá, últimamente Hugo está menos activo que antes. Hoy se ha pasado mucho rato sentado solo, e incluso cuando sus amigos le han llamado para jugar, no ha mostrado mucho interés. Cuando le he preguntado, me ha dicho que no quiere ir a casa porque hay mucha gente. Apreté el teléfono, sintiendo cómo se me helaban las puntas de los dedos. Un niño de 5 años había empezado a tenerle miedo a su propia casa. Le di las gracias a la maestra, colgué y me quedé un rato aturdida frente a la pantalla del ordenador. Los números se difuminaban ante mis ojos y en mi cabeza solo resonaban las palabras de mi hijo. No quiero ir a casa porque hay mucha gente. Esa tarde recogí a Hugo y llegamos a casa tarde. Al entrar en el recibidor, mi hijo vio cómo Mateo y Lucía habían esparcido su Lego por el suelo y se quedó petrificado. Hugo se giró hacia mí y sin decir nada me apretó la mano un poco más fuerte. Antes de que me diera tiempo a abrir la boca, Carmen salió de la cocina y dijo como si nada: «Hombre, ya habéis vuelto. Los niños han cogido los juguetes un rato. Entre primos en la misma casa, no pasa nada».
Le quité los zapatos a mi hijo con calma, y solo entonces respondí. Son las cosas de Hugo. La próxima vez, diles a tus hijos que pregunten primero. Carmen se encogió de hombros. Venga ya, ¿para qué van a preguntar? Somos familia bajo el mismo techo. No quise seguir discutiendo. Simplemente saqué el móvil del bolsillo de la chaqueta, encendí la grabación y lo dejé boca abajo sobre el mueble de la televisión. La cena de esa noche transcurrió en silencio. Alejandro seguía sentado al lado de su hermana, echándoles comida de vez en cuando a sus sobrinos. Hugo, por su parte, se pegó a mí y casi no comió nada. Al verlo, se me encogió el corazón. Después de cenar, como me temía, volvió a surgir un problema. Apenas Hugo sacó un paquete de galletas del armario, mi sobrino Mateo se lo arrebató. Mi hijo, con los ojos llorosos, dijo, «Es mío», e intentó recuperarlo. Mateo le dio un fuerte empujón a Hugo, y Lucía también se unió. Justo salí del baño y vi a Hugo tambalearse y caer al suelo. La caja de galletas salió volando, y las galletas se esparcieron por todas partes. Mi hijo no se echó a llorar de inmediato. Simplemente se quedó sentado en el suelo unos segundos, aturdido, como si ya se hubiera acostumbrado a que lo trataran así. Corrí a levantar a mi hijo. ¿Quién ha empujado a Hugo? Mateo me miró con los ojos como platos. Antes de que el niño pudiera decir algo, intervino Carmen. Solo estaban jugando. ¿Por qué exageras tanto? Estreché a Hugo contra mi pecho. Sentí como su cuerpecito temblaba ligeramente. Los niños suelen jugar a lo bruto, dije, alzando hacia ella unos ojos de hielo. Pero los padres deben enseñar a sus hijos a distinguir lo suyo de lo ajeno. La expresión de Carmen cambió de golpe. ¿Me estás queriendo decir que estoy educando mal a mis hijos? Miré a Carmen directamente a los ojos. Solo digo lo que parece. Permites que tus hijos se acostumbren a que está bien coger cosas que no son suyas sin pedir permiso. Apenas terminé la frase, Alejandro salió del estudio. Vio las lágrimas en los ojos de Hugo y preguntó, «¿Otra vez? ¿Qué ha pasado?» Carmen se apresuró a quejarse. «Mira a tu mujer. Porque los niños se están comiendo unas galletas, dice que los educo mal». Solté una risa seca. «Un puñado de galletas», dije, acariciando la cabeza de Hugo y pronunciando claramente cada palabra. «Y a tu hijo le acaban de dar un empujón y se ha caído al suelo». Alejandro bajó la mirada, vio la rodilla enrojecida de su hijo y se quedó desconcertado por un momento, pero un segundo después, volvió a suspirar y dijo, «Vale, ya está bien. La próxima vez, vigilad mejor a los niños». Me quedé sin habla. Ni disculpas, ni reprimendas, ni una sola palabra en defensa del niño. Solo un, «Ya está bien, y vigiladlos mejor». De pronto me di cuenta de que si este padre seguía adoptando una actitud tan pasiva, la única que podría proteger a Hugo era yo. Por la noche, tras acostar al niño, saqué el móvil y apagué la grabación. La voz de Carmen justificándose y la actitud evasiva de Alejandro. Todo había quedado claramente registrado. Escuché la grabación en la oscuridad y sentí cómo se me helaba el corazón. Al distanciarme de las emociones, por fin vi la verdad con total claridad. Ya no era la esposa que espera a que su marido la comprenda. Ya no era la madre que lo aguanta todo por la paz familiar. Abrí la aplicación de notas del móvil y empecé a anotar los acontecimientos del último mes, uno por uno. ¿Cuándo pasó? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Cómo ofendieron a Hugo? Lo anoté todo con mucho detalle, despacio, como si estuviera recomponiendo los cristales rotos de mi vida para formar una imagen clara. Y cuanto más escribía, más clara se volvía una idea en mi cabeza. Tal vez no solo tuviera que echar a una persona de casa, sino prepararme para lo peor. Un matrimonio con un marido que no sabe proteger a su mujer y a su hijo. ¿Valía la pena continuarlo? Aquella noche, al escuchar la grabación, casi no dormí. Tumbada junto a Hugo y escuchando su respiración regular, repasaba en mi cabeza una maraña de pensamientos. Tal vez estaba demasiado nerviosa. Quizás me precipitaba al pensar en el divorcio por simples roces de convivencia. Esos pensamientos también me asaltaban. Pero cuando veía el leve rasguño en la rodilla de mi hijo, o recordaba cómo se escondía detrás de mí cada vez que entrábamos al recibidor, todas mis dudas se desvanecían. Los adultos podemos aguantar. Los adultos podemos engañarnos a nosotros mismos con palabras como «pronto, todo se arreglará». Pero los niños no saben mentir. Si un niño empieza a tenerle miedo a su propia casa, eso ya no es un problema menor. A la mañana siguiente pedí la mañana libre en el trabajo. Después de dejar a Hugo en el colegio, no fui a casa, sino a ver a mi madre a Carabanchel. Mi madre vive sola en una casa baja y antigua con un patio interior. Desde que murió mi padre, mi madre llevaba una vida modesta. Cuidaba sus macetas de geranios en el patio, iba al mercado por las mañanas, leía libros por las tardes
y de vez en cuando venía a ver a su nieto. Al verme a esa hora, se sorprendió. ¿No vas a trabajar hoy? Me quité los zapatos y entré. El olor al fregasuelos de limón que mi madre acababa de usar para limpiar me golpeó la nariz. Hay lugares en los que, con solo entrar, todo el cansancio está a punto de desbordarse en forma de lágrimas. Me senté en una silla de madera junto a la ventana y me quedé en silencio un rato. Luego, se lo conté todo. Cómo Carmen y los niños habían llegado y se habían instalado. Cómo la casa se había convertido en un caos. Cómo a Hugo le quitaban sus cosas y le obligaban a ceder. El silencio de Alejandro y su defensa ciega a su hermana. Hablé muy despacio. Cuanto más hablaba, más se me cerraba la garganta. Mi madre escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró muy suavemente. Ya sabía que lo estabas pasando mal. Solo esperaba a que me lo contaras tú misma. Bajé la cabeza. Se me encogió el corazón de dolor. Pensaba que si aguantaba un poco más, todo se arreglaría. Mi madre me miró. En sus ojos se mezclaban la compasión y la tristeza. Hija, una cosa es aguantar para salvar a la familia, y otra muy distinta permitir que los demás te pisoteen. Se pueden aguantar muchas cosas, pero cuando le hacen daño a tu hijo, no puedes dudar en absoluto. Levanté la cabeza y miré a mi madre. Las arrugas de sus manos se veían más marcadas, pero su voz era tan firme como cuando yo era pequeña. De repente tuve ganas de permitirme ser débil frente a mi madre. No solo mostrarme fuerte como esposa comprensiva y madre fría y calculadora, sino ser, por una vez, una hija vulnerable. Si nos divorciamos de verdad, Hugo lo pasará muy mal. Eso es lo que más miedo me da. Mi madre puso su mano sobre la mía. Ya lo está pasando mal viviendo en un matrimonio así. Esas palabras me dejaron sin habla. Sí, me preocupaba tanto que mi hijo creciera sin padre que había olvidado algo. Un padre que está presente, pero que no sabe proteger a su hijo. A veces crea un vacío aún mayor. Después de pasar casi una hora en casa de mi madre, sentí que me quitaba un peso de encima. Antes de irme, mi madre abrió un cajón y sacó un sobre viejo con documentos. Aquí guardé una copia de las escrituras de tu piso. Y he sacado todo el dinero de la cuenta de ahorros que abrí a tu nombre hace años. No te lo doy para que te divorcies. Pero una mujer siempre debe tener una vía de escape. Cogí el sobre y sentí que se me saltaban las lágrimas. Cuando me casé, mi madre me puso disimuladamente una buena suma de dinero en las manos y me dijo que lo usara para amueblar nuestro pequeño nido. Yo pensaba que había encontrado a un buen marido y que no necesitaría ninguna vía de escape. Solo hoy comprendí por qué todas las madres preparan con tanta previsión este salvavidas para sus hijas. Llegué al piso hacia el mediodía. Al abrir la puerta, oí unas risas alegres desde el interior. Carmen estaba sentada en el salón hablando por videollamada con alguien. Tenía en las manos un vaso de batido que yo había pedido por la mañana, pero que aún no me había dado tiempo a beber. Al verme, titubeó un instante, pero luego le dio un sorbo como si nada. «Ah, ya estás aquí. Pensé que habías comprado esto para todos. Así que me lo he tomado yo primero». Me quedé inmóvil durante unos segundos. Antes, probablemente habría hecho una broma para restarle importancia, pero ahora cada pequeño detalle como este era para mí como una espina clavada. Una espina que me recordaba hasta qué punto mi paciencia había exacerbado el descaro ajeno. Caminé directamente hacia la mesa y solté mi bolso con los documentos. No todo lo que hay en esta casa es para que lo consideres tuyo y hagas lo que quieras con ello. Carmen frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Miré a Carmen fijamente. Lo que acabas de escuchar. La cara de Carmen cambió al instante. Probablemente era la primera vez que me veía hablar con un tono tan poco amigable. En ese momento, Alejandro salió de la habitación. Al ver nuestras expresiones, frunció el ceño. ¿Otra vez pasa algo? Carmen se adelantó. Mira a tu mujer. Me he bebido un refresco sin querer y me habla como si fuera una ladrona. Me entraron ganas de reír con una carcajada tan desconocida y amarga. Sí, se beben mis cosas sin querer. Las usan sin querer. Se las llevan sin querer. Se quedan sin querer. Sí, en vuestras bocas todo se convierte en una nimiedad. Alejandro me miró y frunció el ceño. Clara, ¿qué tono es ese? Me giré hacia mi marido. El tono de alguien a quien se le ha agotado la paciencia. Mi marido quiso añadir algo más, pero no le dejé articular palabra. Esta misma tarde te llevas a tu hermana a buscarle un piso. Te lo digo por última vez. No podemos seguir viviendo así en esta casa. Se hizo el silencio en el salón. Carmen me miró fijamente. Se le puso la cara roja. ¿De verdad me estás echando? Sí, respondí con voz glacial. Te estoy echando de mi casa, parásita. Alejandro se acercó, me agarró de la muñeca y bajó la voz. Oye,
Tranquilízate. Me solté de un tirón. Soy yo la que ha estado tranquilizándose durante más de un mes. Ya no me da la gana de tranquilizarme más. Diciendo esto, cogí mi bolso con los documentos y me fui directa al dormitorio. Por primera vez en los últimos días, no estaba temblando. Al contrario, mi mente estaba sorprendentemente despejada. Sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Y si Alejandro volvía a elegir el bando de su hermana, entonces no tendría que preparar solo la forma de echar a una persona de mi casa, sino la forma de salvarnos a mi hijo y a mí de un matrimonio que ya había empezado a pudrirse por dentro. Apenas se cerró la puerta de la habitación, escuché los lloros de Carmen desde el salón. No era un llanto ahogado y triste, sino deliberadamente ruidoso para que lo oyera toda la casa. Los sollozos de Carmen eran agudos y entrecortados, y entre ellos soltaba frases llenas de resentimiento que traspasaban incluso la puerta cerrada. Ya dije desde el principio que no quería molestar, y ahora que Clara me echa tan descaradamente, ¿a dónde voy a ir? ¿Con qué cara voy a mirar a la gente? Vale, esta tarde cojo a los niños y me busco cualquier cuartucho barato. Me iré y aunque me muera de hambre o de frío, que hagan lo que quieran. Yo estaba sentada al borde de la cama, apretando tan fuerte el sobre con los documentos que arrugué los bordes. Tenía el corazón helado. Antes, al escuchar esas palabras, puede que hubiera titubeado, pero después de todo lo que había vivido, sabía muy bien que las lágrimas de Carmen ya no me daban ninguna lástima, solo me provocaban agotamiento. Bastaba con plantear la cuestión de lo que está bien o mal para que ella empezara a hablar de la vida y la muerte, de los sentimientos, de la supuesta crueldad ajena, ocultando así silenciosamente sus propios pecados. Fuera, Alejandro consolaba a su hermana con esa voz tierna que hacía mucho tiempo que no usaba conmigo. «Carmen, no seas tan pesimista. Clara ha tenido un mal momento, y por eso ha dicho esas cosas. Hablaré con ella». Cerré los ojos. Cada palabra de mi marido era como una gota helada sobre una herida ya fría. Ya no sentía tristeza por el hecho de que mi marido defendiera a su hermana. Solo decepción. Una decepción tan inmensa que ni siquiera tenía fuerzas para enfadarme. Al cabo de un rato se abrió la puerta. Entró Alejandro, cerró suavemente y apoyándose en el armario me miró. Estuvo en silencio unos segundos, como pensando por dónde empezar. No levanté la cabeza. Si has venido a pedirme que aguante un poco más, ahórratelo. Mi marido suspiró profundamente. ¿Por qué siempre tienes que llevar las cosas al extremo? Me entraron ganas de reírme. Muy bajito, pero con una sonrisa amarga. ¿Que yo había llevado las cosas al extremo? En ese momento, levanté por fin la cabeza y le miré. ¿Sabes lo mucho que he aguantado durante más de un mes? Aguanté cuando Carmen usaba nuestras cosas sin permiso. Aguanté cuando a mi hijo le quitaban sus juguetes. Aguanté cuando le dieron un empujón a mi hijo y se cayó. He aguantado vivir en mi propia casa como si fuera yo la invitada que está de prestado. Y después de todo eso, a tus ojos, sigo siendo yo la que lo lleva todo al extremo. Alejandro se mordió el labio y se acercó. Clara, mi hermana está en una situación realmente difícil. No podemos echarla ahora. Miré a mi marido y le dije muy despacio. No puedes, o es que no tienes las narices suficientes. Mi pregunta hizo que mi marido se pusiera tenso. Sabía que le había dado donde le dolía. Desde el principio hasta el final, Alejandro no había sido una persona incapaz de distinguir el bien del mal. Simplemente era un hombre demasiado débil, sin el valor necesario para tomar el camino correcto, especialmente cuando ese camino implicaba decirle cosas desagradables a su familia de sangre. No era mala persona, pero precisamente ese no ser mala persona era lo más aterrador, porque le permitía hacer daño a los demás mientras mantenía una fachada de buena persona. Dijo con voz apagada, «No quiero que la familia acabe así». Miré a mi marido y sentí un vacío en mi interior. La familia no ha acabado así por mi culpa. Él calló. Me levanté y me acerqué a la ventana. Fuera, la luz del atardecer teñía los edificios altos de un tono amarillento. Y abajo en la calle, seguía habiendo bullicio. Solo la vida en esta casa había descarrilado. Te lo pregunto por última vez. Me giré y le miré fijamente a los ojos. ¿Vas a ir con Carmen a buscar piso o no? Alejandro esquivó mi mirada. Dame un par de días más. ¿Un par de días? Repliqué de inmediato. Mi marido se apresuró a añadir. Hasta que mi hermana se calme un poco. Asentí de forma casi imperceptible. Un gesto tan leve, pero en mi interior algo se rompió definitivamente. Que se calme. Una fórmula perfectamente suave. Tan suave que cualquiera que la escuchara pensaría que era razonable. Pero solo la persona que tenía que vivir en aquel caos sabía que esa fórmula podía extenderse a una semana, a un mes o a la eternidad. Esa noche no hice la cena.
Pedí comida a domicilio para mi hijo y para mí, y cenamos en nuestra habitación. En el salón, Carmen dijo en voz alta a propósito: «Claro, como hay dinero, ya pueden separar a la gente dentro de la propia casa». No respondí. Hugo estaba sentado frente a mí, comiendo puré con su cuchara. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara y se lo quitara. Verlo así me encogía el corazón hasta doler. Un niño de 5 años que tiene que comer la cena con miedo. Mientras recogía los envases de plástico de la comida, escuché un grito de Carmen desde fuera. «Mateo, Lucía, venid aquí, escuchad a mamá». La voz era brusca y estaba irritada. Al poco rato, a través de la rendija de la puerta, nos llegaron voces en voz baja. «Escuchadme bien. Esta es la casa de los tíos, no la nuestra. Si nos odian, no tenemos por qué ser amables con ellos. Cuando seáis mayores, acordaos de quién fue bueno y quién fue malo con nosotros». Sentí como la mano con la que sujetaba la cuchara de plástico empezó a temblar, y me quedé de piedra. Carmen no solo quería vivir allí, estaba sembrando el odio en la cabeza de sus hijos, convirtiendo nuestra casa en un campo de batalla, y a mí en la bruja del cuento que les contaba a sus hijos. Discretamente encendí la grabadora del móvil, no porque quisiera escuchar más, sino porque sabía que, si no dejaba constancia de aquello, luego la gente volvería a decir que yo simplemente pensaba mal de Carmen. Al oscurecer, Hugo se quedó dormido. Sentada en el borde de la cama, volví a revisar mi cartilla de ahorros, las escrituras del piso, los deberes del niño, y creé en mi teléfono un nuevo archivo llamado Plan de Emergencia. Fui apuntando punto por punto. Si tengo que irme, ¿dónde voy a vivir? Si tengo que divorciarme, ¿qué tengo que preparar? ¿Qué pruebas serán las más importantes para conseguir la custodia exclusiva? Cuanto más escribía, más se me helaban las manos. Nunca se me habría pasado por la cabeza que llegaría el día en que tendría que calcular una vía de escape de un matrimonio que en su día me había esforzado tanto por proteger. Pero lo que más me entristecía no era el hecho de tener que pensar en irme. Era el hecho de que quien me había empujado a este extremo no era otro que la misma persona que una vez me prometió protegernos a mí y a mi hijo. Cerca de la medianoche, justo cuando había dejado el teléfono en la mesilla, entró Alejandro en la habitación, me miró y, con voz cansada, dijo: «Clara, mi hermana dice que se volverá unos días al pueblo para tranquilizarse». Miré a mi marido. No le pedí que me lo repitiera. Esas palabras parecían a primera vista una concesión, pero yo sabía que podían ser mentira. Y, tal como esperaba, a la mañana siguiente, Carmen estaba sentada en el salón pelando una manzana y viendo una serie de televisión como si nada, como si ayer no hubiera dicho que se iba a ir. En ese momento lo entendí todo. Carmen no solo estaba poniendo a prueba mi paciencia, también estaba poniendo a prueba la indecisión de su hermano. Y hasta ahora, la ganadora era ella. Pero también entendí otra cosa. Dado que ya no esperaba que mi marido tomara la decisión correcta, el siguiente paso me tocaba darlo a mí. Aquella mañana, al ver a Carmen comerse tranquilamente la manzana en el salón, ya no me sorprendí. Simplemente sentí una profunda calma. La calma que llega tras la decepción absoluta. Esa calma que se instala en ti cuando te das cuenta de que cualquier esperanza de que el otro tenga conciencia es inútil. Alejandro se fue temprano a trabajar. Antes de salir, se quedó parado en la puerta de la habitación y me miró durante unos segundos, como si quisiera decir algo, pero al final se marchó en silencio. No le pregunté a mi marido por qué ayer me había dicho que su hermana se iría unos días a su ciudad. Después de dejar a Hugo en el colegio, pedí el día libre en el trabajo. No porque me hubiera rendido, sino porque sabía que, para recuperar mi vida, no bastaba con enfadarse. Había que pasar a la acción. Lo primero que hice fue ir al banco. Al principio, la cuenta familiar la gestionaba principalmente yo, pero antes pensaba que en un matrimonio no debía haber cálculos demasiado estrictos, así que dejaba que Alejandro usara la tarjeta familiar libremente. Hoy, sentada en la sucursal del banco en Madrid, escuchando a la empleada preguntarme qué cambios quería hacer, sentía que tenía una losa sobre el pecho. Hacía tan solo un mes creía que mi familia simplemente estaba pasando por un bache. Ahora, como alguien que aprende a nadar cuando el agua ya le llega al cuello, empezaba a aprender a protegerme. Bloqueé el límite de la tarjeta conjunta, dejando solo la cantidad para los gastos básicos, y transferí el resto del dinero a mi cuenta de ahorros personal. No lo hice para vengarme. Sabía muy bien que, cuando las cosas empiezan a torcerse, el dinero siempre se convierte en el primer instrumento de presión. Y no iba a permitir que los frutos de años de trabajo se utilizaran para prolongar el absurdo en esa casa. Al salir del banco, me quedé un rato sentada en el coche y luego arranqué el motor. Fuera, el sol de julio madrileño pegaba con fuerza. Los coches se amontonaban en los cruces congestionados,
De repente pensé en lo raro que es el mundo. Fuera, todos van con prisas, como si al esforzarse por vivir, todo fuera a ir bien. Pero en cada familia hay grietas silenciosas cuyo dolor solo conocen los que viven allí. Llegué a casa sobre el mediodía y al abrir la puerta, escuché inmediatamente la voz indignada de Carmen desde la cocina. ¿Por qué la tarjeta dice que he excedido el límite? Entré y tiré el bolso en el sofá. Carmen, con el móvil en la mano, se giró bruscamente y me miró. Clara, ¿has sido tú la que ha bloqueado la tarjeta de Alejandro? Miré fijamente a Carmen durante unos segundos y luego respondí. He ajustado un poco los gastos familiares. Carmen frunció el ceño. ¿Qué ajustes ni qué niño muerto? No he podido pagar la compra en el Mercadona esta mañana. Me quité lentamente el reloj y con una voz gélida y serena dije, a partir de ahora, yo me encargaré de hacer las compras necesarias para la casa. Si necesitas algo más, pídeselo a Alejandro. Carmen abrió los ojos como platos, como si no diera crédito a mis palabras. ¿Me estás diciendo que ahora, para comprar cualquier cosa, tengo que pedirte permiso? Acerqué una silla y me senté. Te estoy diciendo que, a partir de ahora, quien gaste el dinero de esta casa debe conocer sus límites. Mis palabras encendieron un fuego en la cara de Carmen. Tiró el móvil sobre la mesa con estrépito. ¿Es que ahora me consideras una completa extraña? Miré a Carmen fijamente. Mi corazón estaba sorprendentemente tranquilo. No eres una extraña, pero tampoco eres la dueña de esta casa. A Carmen se le subieron los colores al rostro. ¿Qué cara dura tienes? No respondí. En ese momento, Hugo llegó con la cuidadora. Al entrar en el pasillo, mi hijo vio las caras tensas de los adultos y de inmediato se me agarró a las piernas. Le acaricié la cabeza y le dije que fuera a cambiarse de ropa a su habitación. Mi hijo obedeció, pero caminó muy rápido, como si quisiera huir cuanto antes de aquel ambiente. Al ver su pequeña espalda alejarse, me reafirmé aún más en que mi decisión era la correcta. Por la tarde, Alejandro volvió a casa antes de lo habitual. Al entrar, me llamó para salir al balcón. Su voz sonaba abatida, pero aún desprendía irritación. ¿Por qué has bloqueado la tarjeta sin decirme ni una palabra? Me crucé de brazos y me apoyé de espaldas en la barandilla. Si te lo hubiera dicho, me habrías vuelto a soltar que estoy exagerando. Mi marido soltó un suspiro de fastidio. ¿Sabes la vergüenza que ha pasado mi hermana en la caja? Me entraron ganas de reír. ¿Vergüenza? Miré fijamente a los ojos de mi marido. ¿Sabes quién ha pasado más vergüenza en esta casa durante el último mes? Mi marido guardó silencio. Continué pronunciando cada palabra con claridad. No he cortado el dinero a la familia. Simplemente he puesto fin al hecho de que usen mi dinero como si fuera un derecho adquirido. ¿Tu dinero? ¿Hasta ese punto vas a llegar separando lo mío de lo tuyo? Preguntó mi marido con amargura e incredulidad. ¡Qué tristeza! En un momento así, mi marido se acordaba de la palabra matrimonio, pero cuando se trataba de obligarme a aguantar y sacrificarme, trazaba muy bien la línea diciendo que su hermana era su sangre y que no se la podía dejar de lado. Te equivocas, le contesté. No estoy intentando separar el dinero de mi marido. Simplemente estoy intentando evitar que gente ajena utilice los fondos de nuestra familia sin ningún límite. Alejandro apretó la mandíbula. Su voz se volvió más grave. Has cambiado, asentí. Sí, porque ya no puedo seguir viviendo como una tonta, como antes. Esas palabras dejaron a mi marido sin respuesta. Probablemente no se esperaba que fuera tan directa, pero yo ya no tenía fuerzas para fingir ser amable con alguien que seguía acorralándome. Durante la cena, Carmen no comió con nosotros. Se encerró en su habitación y de vez en cuando dejaba la puerta entreabierta a propósito para que pudiéramos escuchar su voz a través del teléfono, relatando su trágico destino. Contaba lo cruel que era yo, cómo Clara, por tener dinero, miraba a los demás por encima del hombro, y cómo por pedir un poco de ayuda me la habían hecho sentir como una mendiga. Yo estaba sentada en la habitación de mi hijo, arreglando el Lego roto, y lo oía todo, pero el corazón ya no me dolía como antes. Seguramente, cuando el dolor cruza cierto límite, se transforma en determinación. Cogí el móvil y le escribí un mensaje a mi antigua compañera de la Facultad de Derecho, Laura. Le envié una sola línea. Si una mujer quiere preparar de antemano los papeles para conseguir la custodia de su hijo, ¿por dónde debe empezar? Tras enviar el mensaje, dejé el móvil y miré a mi hijo, que coloreaba unos dibujos a mi lado. Bajo la luz amarilla del flexo, el rostro inclinado de Hugo, sus pestañas largas que temblaban un poco, tan bueno y obediente que me dolía el alma. Sabía que aún no había llegado el momento en el que tuviera que irme de inmediato, pero también sabía muy bien que, a partir de hoy, estaba colocando el primer ladrillo del camino de escape para mi hijo y para mí. Y cuando una mujer empieza a pensar en irse, lo más aterrador ya no son los lloros ni los reproches,
sino su gélido silencio antes de marcharse. A la mañana siguiente recibí la respuesta de Laura, mi excompañera, que ahora era abogada en un pequeño bufete cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. El mensaje de Laura fue breve, pero esa única frase me hizo armarme aún más de valor. Para proteger la custodia del niño, hay que demostrar que el entorno actual le está perjudicando. Para proteger el patrimonio, hay que tener claro qué parte es privativa, solo tuya, y qué parte pertenece a los bienes gananciales del matrimonio. Y si no quieres enfrentarte a un divorcio de forma pasiva, tienes que prepararte con tiempo y no ponerte a correr cuando ya te tengan contra las cuerdas. Leí esas líneas varias veces. Extrañamente, en lugar de miedo, sentí una fría y lúcida determinación, como si hubiera estado deambulando demasiado tiempo por la niebla y por fin viera un camino despejado frente a mí. Fuera a donde fuera ese camino, era mucho más real que seguir parada en el mismo sitio. Esa noche, mientras ayudaba a Hugo a practicar caligrafía, alguien llamó a la puerta de la habitación. Antes de que me diera tiempo a contestar, Carmen empujó la puerta y entró. Su cara no era tan agresiva como la de hace unos días. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo recogido de cualquier manera, y llevaba en los brazos una montaña de ropa de niño. Parecía una mujer que realmente estaba pasando por un calvario. «Clara, necesito hablar contigo». Dejé el cuaderno de Hugo y le pedí a mi hijo que me esperara leyendo un cuento en la mesa del salón. El niño, mirando alternativamente a su tía y a mí, salió en silencio. Apenas se cerró la puerta, Carmen se dejó caer pesadamente en el borde de la silla. Las lágrimas no tardaron en brotar. «Perdóname». Me quedé impasible. Si esto hubiera pasado hace un mes, puede que me hubiera ablandado solo de verla llorar. Pero ahora ya no era tan ingenua como para creer que las lágrimas siempre equivalen a arrepentimiento. Carmen sollozaba. En realidad, yo tampoco quería quedarme tanto tiempo, pero ya sabes que mi marido me dejó. En casa de mis padres no quepo, y mudarme ahora con 2 niños a un piso de alquiler. No la interrumpí y la dejé hablar. Cuanto más habla una persona, más fácil es que se le escape algo. Y en efecto, Carmen, tras llorar un poco y quejarse de su suerte, se secó las lágrimas con la mano y me miró. ¿Podrías perdonarme una vez más? En cuanto consiga dinero, me mudo, te lo prometo. Le pregunté en un susurro. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? Carmen titubeó un instante. Un instante cortísimo, pero suficiente para darme cuenta de que no tenía ningún plan concreto. Y he pedido a unos conocidos que me busquen algo. Asentí. O sea, que no lo sabes. Carmen se mordió el labio. Le temblaba la voz. Clara, sé que estás enfadada, pero como mujer seguro que puedes entender un poco mi situación. Qué lástima da una mujer con 2 hijos tras un divorcio. Al oír eso, sentí un ligero peso en el corazón. Yo también soy mujer. Comprendo el miedo de una madre que tiene que tirar de sus hijos en una situación inestable. Pero también conocía otra verdad, mucho más amarga. El hecho de que lo estés pasando mal no te da derecho a vivir pisoteando a los demás como si fueran un felpudo. Miré a Carmen y le dije con voz serena: «Comprendo que tu situación sea difícil, pero ahora mismo Hugo y yo también lo estamos pasando muy mal». Carmen abrió los ojos desmesuradamente. Probablemente no esperaba que yo fuera tan directa. Continué. «Durante el último mes, ¿has preguntado una sola vez cómo se encuentra mi hijo? ¿Te ha importado que el niño tenga miedo de volver a su propia casa? ¿Has pensado en cómo me sentía yo cada vez que tus hijos le quitaban las cosas a Hugo o cada vez que decías que esta casa era como la tuya propia?» A Carmen se le cortaron las lágrimas de golpe. Se quedó en silencio unos segundos y de repente cambió el tono. «¿Entonces qué es lo que quieres?» La miré directamente. «Quiero que os vayáis». Carmen se levantó de un salto. Aún tenía lágrimas en la cara, pero su mirada había cambiado por completo. Ya no había rastro de debilidad, solo furia y orgullo herido. «¡Qué mala eres!». Me entraron ganas de reír secamente. ¡Qué ironía! Me di cuenta de que, cuando la gente no consigue lo que quiere a base de lágrimas, recurre inmediatamente al arma de la acusación. «No», le respondí despacio. «Simplemente estoy protegiendo a mi hijo». Carmen resopló. «Ya veremos. Cuando seas tú la que esté en la calle con el agua al cuello, a ver quién te ayuda». Al oír esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Una maldición soltada a la ligera, producto del rencor, por alguien que hacía apenas unos minutos me suplicaba piedad entre lágrimas. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Entró Alejandro. Supongo que había escuchado parte de la conversación. Miró a Carmen y luego a mí. Su rostro se oscureció. «¿Qué le has vuelto a hacer a mi hermana?» Miré a mi marido, y de repente sentí un cansancio tan abrumador que no tenía fuerzas ni para dar explicaciones. «Créete lo que hayas escuchado».
Carmen no perdió el tiempo y volvió a sollozar. Alejandro, solo le había pedido a Clara un poco más de tiempo, y ella me ha dicho de muy malas formas que me largue. Alejandro se giró hacia mí y bajó la voz. Clara, ya vale. Levanté la cabeza y le miré. ¿Que ya vale? Señalé la puerta. Pregúntale a tu hermana lo que me acaba de decir. Carmen empezó a llorar aún más fuerte. No, si ya está claro. Aquí nadie nos quiere a mis hijos y a mí. La forma en que Carmen repetía ese mismo guión me resultaba agotadora y, a la vez, ridícula. ¿Cuántas veces lo había hecho ya? Siempre se ponía en plan víctima acorralada, pero al día siguiente seguía viviendo allí tan pancha. Alejandro se adelantó y por puro instinto se interpuso entre nosotras como si la protegiera a ella. Al ver eso, mi corazón se congeló. Ya no hacía falta preguntar nada más. En los ojos de mi marido vi claramente que, en ese momento, a quien había que proteger no era en absoluto a su mujer. Miré a mi marido y le dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió: si tanta pena te da tu hermana, ocúpate tú de ella. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respondí muy lentamente. Quiero decir que ya no pienso seguir cargando con tus responsabilidades. El aire de la habitación se volvió denso. Hugo estaba en la puerta, abrazando su cuento contra el pecho. Su carita estaba pálida del susto. Me acerqué y lo cogí en brazos. Al instante, enterró la cara en mi cuello. En ese momento, vi todas mis opciones con absoluta claridad. Podía seguir tragando saliva para mantener esta farsa de familia. Pero el precio a pagar sería que mi hijo creciera viendo cómo alguien siempre lloraba, echaba la culpa a los demás y cómo su madre permitía que pisotearan su dignidad. Yo no quería eso. Me di media vuelta y con Hugo en brazos salí hacia el pasillo. Antes de cerrar la puerta, solo dije una cosa. Os doy 3 días. Si dentro de 3 días tu hermana no se ha ido, actuaré por mi cuenta. Desde fuera oía el grito furioso de Alejandro llamándome. Y Carmen empezó a llorar a mares, como si yo hubiera cometido un acto de una crueldad inaudita. Pero esta vez, no miré atrás. Amigos, si os está gustando mi historia, apoyadla con un me gusta y suscribíos al canal. Deseo mucha salud y paz a todos los que escuchan este relato. Tras mis palabras, la casa se sumió en un estado extraño. Se acabaron los lloros escandalosos y los reproches a gritos. Todo quedó en silencio, pero no era paz. Era la calma que precede a la tempestad. Ese tipo de silencio en el que todo el mundo sabe que algo va a explotar de un momento a otro, solo que nadie sabe en qué forma. Durante el primero de los 3 días de plazo que había dado, Carmen apenas salió de su habitación. De vez en cuando se la oía hablar por teléfono con alguien. A ratos sollozaba quejándose de que Clara la estaba echando a la calle. A ratos culpaba a Alejandro de no ser capaz de defenderla. Y a ratos maldecía al cielo, como si el mundo entero les hubiera dado la espalda a ella y a sus hijos. Yo lo escuchaba todo, pero mi corazón seguía blindado. Seguía yendo al trabajo, llevando y recogiendo a Hugo del colegio como siempre, ocupándome de sus comidas y de sus horas de sueño. Lo único que había cambiado era que había dejado de sentirme responsable de las emociones de todos en esa casa. Alejandro se volvía cada día más distante. No discutía conmigo, pero tampoco me dirigía ni una sola palabra amable. Por las mañanas, al salir a trabajar, solo se despedía de su hijo. Por las noches, al volver, se quedaba metido en la habitación de Carmen o pasaba las horas muertas fumando en la terraza. El olor a tabaco impregnaba su ropa y llegaba hasta el dormitorio. Antes nunca traía ese olor a casa porque sabía que a mí no me gustaba, pero ahora parecía darle exactamente igual si me gustaba o no. La segunda noche, justo después de acostar a Hugo, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Abrí y me encontré a Alejandro, con la cara completamente demacrada. ¿Podemos hablar un momento fuera? Fui detrás de él hasta el salón. Tenía solo un par de luces encendidas. La luz cálida caía sobre la mesa del comedor, haciendo que el ambiente pareciera aún más pesado. Retiró la silla que estaba frente a mí, y tras guardar silencio unos instantes, habló. ¿De verdad era necesario llegar a esto? Sia. Miré a mi marido. ¿Llegar a qué exactamente? Entrelazó las manos y continuó. ¿Echar a mi hermana cuando todavía no tiene a dónde ir? ¿Llevar la situación al límite? ¿Bloquear las tarjetas? ¿Ponerte a grabarlo todo a escondidas? Y convertir a esta familia en lo que es ahora. Al oírle decir eso, sentí una mezcla de pena y amargura. Incluso en ese momento, a los ojos de mi marido, la culpable de todo aquel caos seguía siendo yo. Le pregunté muy lentamente, ¿te has parado a pensar, aunque sea una sola vez, por qué he tenido que llegar a esto? Mi marido calló. Y continué. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuánto he aguantado? ¿Cuántas oportunidades le di a Carmen? ¿O en tu cabeza todo estaría bien si yo, simplemente, siguiera tragando? Mi tono de voz no era alto,
pero esa tranquilidad pareció desconcertar a Alejandro mucho más que si le hubiera gritado. Agachó la cabeza y empezó a toquetear el borde del mantel de la mesa hasta arrugarlo. Yo solo quería salvar a mi familia. Miré al hombre que tenía enfrente y sentí una profunda aversión hacia aquel matrimonio. ¿Qué es lo que estás salvando?, le pregunté. ¿Estás salvando a tu mujer y a tu hijo? ¿O te estás salvando a ti mismo para quedar como el bueno delante de todo el mundo? De pronto, Alejandro levantó la vista de golpe. Sabía que había tocado el nervio. Alejandro siempre quería quedar bien con su hermana, con su esposa, con su hijo, con todo Cristo. Pero, ¿acaso el mundo te permite mantenerte neutral eternamente? A veces, la propia inacción se convierte en una elección, y el precio de esa inacción suele pagarlo la persona que tienes más cerca, respondió con voz ahogada. Es muy cruel que me digas eso. Solté una risita seca. ¿Es tan cruel como lo que siente tu hijo? ¿Que tiene que esconderse detrás de mis piernas cada vez que escucha gritar a su tía? ¿Es tan cruel como lo que siento yo? ¿Que tengo que encender la grabadora en mi propia casa para poder protegerme? ¿O tan cruel como que un crío de 5 años le diga a su profesora en el colegio que no quiere ir a su casa? Alejandro se quedó de piedra. Por primera vez, le cambió la cara de verdad. ¿Hugo ha dicho eso? Informensed. No le contesté de inmediato. Simplemente le sostuve la mirada. Al cabo de un rato, asentí de forma casi imperceptible. Sí, eso dijo. Mi respuesta pareció dejar a mi marido sin una gota de fuerza. Clavó la mirada en el suelo y se quedó inmóvil un buen rato. Yo también callé. Ya no me interesaba ganar o perder. Lo único que quería era que mi marido, aunque fuera demasiado tarde, se enfrentara a las consecuencias. Pasó un tiempo hasta que volvió a hablar. Su voz sonaba completamente rota. Mañana llevaré a mi hermana a buscar un piso. Miré a mi marido. No sentí ninguna alegría ni el alivio que cabría esperar, solo un agotamiento absoluto. Eso ya me lo habías dicho. Alejandro apretó los dientes. Esta vez va en serio. Asentí. Entendido. Cuando me levanté para ir a mi cuarto, me llamó. Me di la vuelta. Mi marido me miraba con los ojos enrojecidos, inyectados en sangre. Parecía querer decir 1000 cosas, pero al final solo me hizo una pregunta en voz baja. Si mi hermana se va, ¿podrás hacer como si nada de esto hubiera pasado? Me quedé quieta un par de segundos. Esa pregunta llegaba demasiado tarde, tan tarde que dolía más que en medio de una discusión. Mi marido aún creía que el único problema era si su hermana estaba en casa o no. En realidad, lo que se había hecho pedazos hacía mucho tiempo era mi confianza en él. Respondí casi en un susurro. Que tu hermana se vaya es solo recoger los escombros. No sé si seré capaz de recuperar lo que sentía por este matrimonio. Dicho eso, volví a mi habitación. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada junto a Hugo, escuchando el suave rumor del aire fresco que entraba por el balcón. En mi cabeza no dejaba de repetirse la mirada que tenía Alejandro cuando me hizo esa pregunta. Seguramente había empezado a sentir miedo, pero ese miedo llegaba justo después de que yo hubiera tragado demasiadas decepciones. Al tercer día, por la mañana, me desperté antes de lo normal. Al salir al salón, vi inmediatamente unas maletas plantadas en medio de la casa. Carmen estaba de pie junto al sofá. Tenía los ojos rojos e hinchados. Sus 2 hijos estaban sentados a su lado, encogidos. Alejandro estaba cerca de la puerta, con la cara pálida y cansada. Nadie decía ni una palabra. El aire pesaba como el plomo. Miré las 3 maletas y sentí algo indescriptible en el pecho. Ni satisfacción ni sensación de victoria. Solo pensé que las cosas, por fin, habían llegado al punto a donde tenían que haber llegado hacía muchísimo tiempo. Pero justo en el momento en que creí que aquel circo estaba a punto de terminar, Carmen se giró bruscamente hacia mí. Le temblaba la barbilla y de repente se tiró de rodillas al suelo. Clara, por favor, déjame quedarme unos días más. Y en ese momento me di cuenta de que aquellos últimos 3 días no habían sido el final, y que probablemente la mayor de las explosiones estaba a punto de desencadenarse. En el instante en que Carmen cayó de rodillas, el aire en la casa pareció solidificarse. Los 2 niños, sentados junto a las maletas, miraron a su madre con los ojos como platos. Alejandro también se quedó de piedra, y yo, de pie en mitad del salón, sentí que ya no me quedaba ni una pizca de la compasión de antes. Si un extraño presenciara la escena, seguramente pensaría que yo era una mujer despiadada. Una mujer acorralada, con 2 hijos, suplicando de rodillas en su propia casa, y yo plantada allí sin mover un músculo. Pero solo yo sabía que detrás de esa postura sumisa no había solo desesperación, sino también cálculo, la pura intención de quebrar la voluntad de su oponente, asándola a fuego lento en la parrilla del qué dirán y del complejo de culpa. Carmen me miró desde abajo con las lágrimas brotando a mares.
Clara, te lo ruego, unos días más, por favor. Te juro que encontraré un piso y me iré. Te lo prometo. Yo la miré y le contesté con voz gélida. Carmen, ya has hecho esa promesa muchas veces. Carmen, como si temiera que me diera la vuelta y la dejara hablando sola, se arrastró por el suelo hasta agarrarse al borde del sofá. Pero esta vez va en serio. Me entraron ganas de reír, pero me salió una carcajada corta y helada. ¿Siempre dices que va en serio? Alejandro dio un paso al frente y se agachó para intentar levantarla. Carmen, levántate, por favor. Pero Carmen le apartó la mano de un manotazo y, volviéndose hacia mí, empezó a sollozar aún más alto. ¿Qué tengo que hacer para que estés contenta? ¿Acaso no descansarás hasta que mis hijos y yo acabemos tirados en la calle? Esa pregunta resonó en el silencio de la mañana, taladrándome los oídos. Apreté los puños con todas mis fuerzas. Otra vez la misma táctica para endosarme a mí todas las decisiones duras. Como si toda esta situación no hubiera sido provocada por su descarada invasión. Miré a mi marido. Estaba allí plantado, con cara de desconcierto y vergüenza, otra vez como un hombre a punto de rendirse. Yo lo tenía muy claro. Si daba un solo paso atrás, todo volvería a la casilla de salida. O peor, una persona que consigue salirse con la suya tirándose de rodillas, acabará creyéndose con derecho a todo. Me acerqué lentamente a ella. Levántate. Carmen no dejaba de negar con la cabeza mientras lloraba. No me levanto hasta que no me perdones. Bajé la mirada y le solté, remarcando cada sílaba. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos en este preciso momento? Carmen se quedó paralizada. Señalé a Mateo y a Lucía, que miraban a su madre encogidos de miedo. Les estás enseñando que basta con montar una escena, tirarse al suelo y llorar a lágrima viva para que los demás tengan la obligación de ceder. Carmen abrió los ojos de par en par. Alejandro también se quedó de una pieza. Seguí hablando. Mi voz no temblaba, pero cortaba como un bisturí. Me llamaste tacaña por una caja de ceras. Me llamaste mala persona. Les metiste en la cabeza a tus hijos que yo soy la bruja del cuento, y ahora te tiras de rodillas delante de mí suplicando quedarte. ¿No te das cuenta de que estás quedando fatal delante de tus propios hijos? La cara de Carmen pasaba del rojo al blanco. Seguía soltando lágrimas, pero en su mirada ya no había súplica pura. Se mezclaba la rabia y el bochorno de saberse desenmascarada. Alejandro bajó la voz. Clara, no hace falta que digas esas cosas delante de los niños. Me giré de inmediato hacia mi marido. Ah, ¿no? ¿Y cuándo hay que decirlo? ¿Cuando mi hijo haya aprendido que el que más grita es el que gana? Mi marido se quedó mudo. Justo en ese instante, Hugo salió de la habitación. Llevaba abrazado el peluche con el que dormía cada noche. Corrió a esconderse detrás de mis piernas y contempló la escena con cara de terror. Se me dio la vuelta el corazón. No iba a permitir que mi hijo siguiera creciendo en semejante ambiente ni un segundo más. Me agaché, lo cogí en brazos, le apoyé la cabecita en el hombro y clavé la mirada en Alejandro. Llévate a Carmen. No hablé muy alto. Pero mi tono fue tajante y definitivo. Carmen, como si le hubieran pinchado el orgullo, se levantó del suelo de un salto. Su voz se volvió áspera y chillona de repente. Vale, ya que eres tan desalmada, me largo, pero que sepas que el karma te la devolverá. Al oír eso, un sudor frío me recorrió toda la espalda. Era un exabrupto fruto del despecho, pero sonaba a maldición en toda regla. Y entonces me sonó el móvil. Era la profesora del colegio de Hugo. Sin soltar a mi hijo, cogí la llamada con la mano libre. La voz de la profesora sonaba contenida, pero alarmada. Mamá, perdona, se me olvidó comentártelo ayer. Últimamente Hugo se despierta muchas veces a la hora de la siesta. A veces se echa a llorar y grita, «No me quitéis mis cosas». Me quedé de piedra. Cada palabra de la maestra era como una puñalada en el pecho. Hugo, que en ese momento se aferraba a mí dándome calorcito, estaba en realidad tan aterrorizado que se llevaba la angustia de casa hasta la siesta del colegio. Le di las gracias a la profesora, colgué y me giré hacia Alejandro. Qué curioso. En aquel instante, toda mi indecisión dejó paso a una tranquilidad aterradora. ¿Lo has oído? Alejandro me miró. Le temblaba la mirada. Y continué. Tu hijo tiene pánico a que le quiten sus cosas y se despierta llorando en la siesta del colegio. La cara de mi marido se quedó blanca como la pared. Carmen, que seguía al lado, también enmudeció. Los miré a los dos y, muy lentamente, casi escupiendo cada palabra, sentencié. Esto ya no va de quedarse unos días más o menos. Esto va de que nuestro hijo ya tiene un trauma serio. Un silencio sepulcral invadió la sala. Ni siquiera los dos hijos de Carmen se atrevían a moverse. Supongo que era la primera vez que nadie podía encontrar una excusa para acusarme de exagerada. Alejandro dio un paso e intentó ponerle una mano en el hombro a Hugo,
pero el niño hundió la cara aún más en mi cuello. Fue un acto reflejo, pequeñito, pero bastó para que a Alejandro se le llenaran los ojos de lágrimas al instante. Vi que le dolía, pero ese dolor llegaba demasiado tarde. Carmen intentó arreglar las cosas, movió los labios, pero lo único que logró articular fue una excusa lastimosa. Yo no sabía que era tan grave. Miré a Carmen, porque desde el minuto 1 nunca se ha parado a pensar de verdad en mi hijo. Con eso dicho, me metí en la habitación y salí con la bolsa de viaje que había preparado la noche anterior. Llevaba algo de ropa para mí y para Hugo, los documentos imprescindibles, algo de efectivo y copias de papeles importantes. Puse la bolsa sobre la mesa y, aquella mañana, miré a Alejandro por última vez. Que Carmen se fuera o no, ya había dejado de ser lo principal. Mi marido la miró, aturdido. ¿Qué intentas decir? Apreté a Hugo un poco más contra mí. Hoy me llevo a Hugo a casa de mis padres unos días. Aprovecha este tiempo. Quédate solo y piénsate muy bien qué y a quién es a lo que de verdad tienes que proteger. Por primera vez, en la cara de Alejandro se dibujó el pánico real a perderme. Pero no me detuve, porque sabía que cuando algunas mujeres hacen la maleta, no es para amenazar, sino para dejarle claro a los que se quedan que un paso más, y lo que han perdido no volverá jamás. No esperé a escuchar qué más tenía que decir Alejandro. Agarré la bolsa y, con Hugo en brazos, me fui directa hacia la puerta de la calle. De refilón, oí a mi marido llamándome a la desesperada: «Clara, espera». Pero esta vez no frené. Si me daba la vuelta, si me ablandaba y sucumbía a sus excusas tardías, todo volvería al mismo círculo vicioso. Y yo estaba demasiado harta de repetirlo. Al llegar al portal del edificio, dejé por fin a Hugo en el suelo y le coloqué bien la chaqueta. Mi niño me miró desde abajo con sus grandes ojos redondos, aún cargados de ansiedad. «Mamá, ¿a dónde vamos?» «Isen». Le acaricié el pelo y me esforcé por sonreírle con toda la dulzura del mundo. «Nos vamos a quedar unos días en casa de la abuela, cariño». Hugo asintió al instante. No preguntó por qué, ni hizo pucheros, ni pidió volverse a por más juguetes. Al oír la abuela, se tranquilizó de golpe. Ese simple asentimiento me partió el alma. Mi hijo solo tenía 5 años. A esa edad, los críos deberían preferir los sitios grandes y llenos de juguetes. Pero le bastó escuchar que íbamos a casa de su abuela para sentir paz. Eso me confirmó hasta qué punto nuestra propia casa le estaba ahogando. Mi madre nos abrió la puerta en Carabanchel. En cuanto me vio con la bolsa de viaje y las cosas de Hugo, entendió enseguida que algo grave había pasado. No hizo demasiadas preguntas. Simplemente le dio una chuchón a su nieto. Me sacó unas zapatillas de andar por casa y metió la pequeña maleta para dentro. Senté a Hugo en una silla de la cocina y saqué un batido de chocolate de la bolsa. Al sentarse, mi hijo soltó un suspiro casi inaudible de puro alivio, abrazó a su oso de peluche y se acurrucó en la esquina del sofá. Mi madre me miró y me susurró: «Pobre criatura, el susto que lleva encima». Al oír eso, me picaron los ojos. Le resumí lo que había ocurrido esa mañana: la llamada de la profesora, cómo Hugo se despertaba llorando en la siesta. Mi madre me escuchó y se quedó en silencio un buen rato. Cuando por fin habló, solo dijo una frase: «Has hecho muy bien en irte». Esa misma tarde, Hugo durmió profundamente por primera vez en semanas. No pegó ningún brinco, ni lloró en sueños, ni se agarró a mi ropa con desesperación. Me quedé sentada a su lado viéndole dormir. Al ver su pechito subir y bajar con cada respiración suave y acompasada, sentí un dolor inmenso, pero al mismo tiempo un alivio incalculable. Me dolía que mi hijo hubiera estado sufriendo durante mucho más tiempo del que yo creía, pero me aliviaba que, al menos hoy, hubiera sido capaz de sacarle de aquel lugar que tanta angustia le provocaba. Hacia las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era Alejandro. Me quedé mirando la pantalla vibrando unos segundos y finalmente contesté. La voz al otro lado sonaba ronca. «¿Habéis llegado bien a casa de tu madre?» «Sí», contesté seca. Mi marido hizo una pausa y luego prosiguió. «Quiero ir a recogeros». Solté una pequeña carcajada casi sin ganas. «¿Para qué?» «He hablado con mi hermana», se apresuró a decir mi marido, como si temiera que le colgase. «Esta tarde la he llevado a un hostal cerca de la estación de Atocha. Mañana he quedado en ayudarla a buscar un piso de alquiler». Me quedé quieta, mirando a Hugo mientras dormía. Si esto hubiera sido hace un par de días, seguramente habría sentido alivio al escucharle. Pero ahora ya no quedaba en mí esa sensación de que las cosas se podían arreglar. Solo me quedaba la fría constatación de la realidad. «¿Y qué?», pregunté. A Alejandro le tembló la voz. Me equivoqué. Tenía que haber atajado esto antes y con más firmeza. No pensé que fuera a afectar tanto al niño. No. Cerré los ojos.
Los hombres son criaturas verdaderamente extrañas. Siempre se creen que las cosas no son para tanto hasta que el daño te estalla en la cara. Los momentos en los que tu mujer se traga el orgullo día tras día, los momentos en los que tu hijo se encoge asustado, todo eso les parece transitorio. Pero si algo se va acumulando durante el tiempo suficiente, termina abriendo una brecha imposible de cerrar. Respondí con voz de cansancio extremo. No es que no lo supieras. Es que no te dio la gana de pensar en ello. Del otro lado llegó el suspiro ahogado de Alejandro. Clara, dame otra oportunidad. Miré el cielo atardeciendo por encima de los tejados del patio de mi madre, el ruido de los coches a lo lejos, el trajín del barrio, la música saliendo de algún bar de la esquina. Todo era tan familiar y cotidiano. Lo único que ya no reconocía era mi propio matrimonio. No estoy diciendo que vayamos a firmar los papeles del divorcio mañana mismo, dije despacio, pero tampoco creo que todo vaya a volver a la normalidad, como por arte de magia solo porque tu hermana se haya ido. Alejandro guardó silencio mucho rato, tanto que creí que se había cortado la llamada. Finalmente, me preguntó casi en un susurro. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Miré a mi hijo y, vocalizando cada sílaba, le dije, quiero que te mires a ti mismo, ni a tu hermana ni a mí. Mírate a ti, desde el principio hasta el final, y piensa dónde has estado posicionado tú en esa casa todo este tiempo. Diciendo esto, colgué el teléfono. Esa noche para cenar, mi madre preparó filetes empanados con patatas, mi plato favorito desde pequeña. Hugo, sentado junto a su abuela, se comió todo el plato sin rechistar e incluso pidió repetir. Miré a mi hijo y se me hizo un nudo en la garganta. Con solo haber cambiado de lugar para dormir, la cara de mi hijo era otra. Después de cenar, mi madre se puso a lavar los platos en la cocina. Fui a ayudarla y vi que, de repente, se detenía y se agarraba discretamente al borde del fregadero. Me asusté. «Mamá, ¿qué te pasa?» Mi madre se giró y me dedicó una sonrisa forzada. «Nada. Me habré mareado un poco de estar tanto rato de pie». Rápidamente senté a mi madre en una silla y le acerqué un vaso de agua. En los últimos meses, mi madre se había quejado alguna vez de presión en el pecho y mareos, pero cada vez que le decía que fuera al médico, le quitaba hierro al asunto diciendo que eran cosas de la edad. Bajo la luz blanca de la cocina, al ver la cara pálida de mi madre, tuve un mal presentimiento. Me senté a su lado. «Mañana mismo nos vamos al médico». Mi madre negó con la cabeza. «No es nada grave. Descanso un rato y se me pasa». Le agarré la mano y le dije firme. «No, esta vez no te libras». Mi madre me miró, luego miró hacia el salón, donde Hugo estaba coloreando en el suelo, y finalmente soltó un pequeño suspiro. «Vale, mañana vamos». Esa noche dormí junto a mi hijo en la habitación que había sido mía antes de casarme. En el techo seguía el viejo ventilador blanco, y en la esquina del escritorio, la misma lámpara amarilla. Casi todo seguía exactamente igual. La que había atravesado demasiadas tormentas era yo. Sobre las 11, se iluminó la pantalla de mi móvil. Era un mensaje de Alejandro. «He dejado a mi hermana en el hostal. Ahora que estoy solo en casa, todo esto parece espantosamente vacío». Leí el mensaje y apagué la pantalla. No porque no me diera lástima, sino porque lo sabía. Ese vacío del que hablaba ahora mi marido era el mismo que Hugo y yo llevábamos sintiendo desde hacía mucho tiempo. Una casa no está vacía por la falta de gente, sino por la falta de seguridad y de paz. Cuando ese refugio desaparece, la casa es un congelador por mucha gente que haya metida en ella. Abracé a Hugo contra mí y le di un beso en la frente. En la silenciosa oscuridad de la casa de mi madre, por fin creí que la tormenta había amainado. Lo que no sabía era que, a la mañana siguiente, la verdadera tragedia vendría de la mano de la persona que yo más había querido. Y esta vez, el precio de todas las heridas no solo le costaría la vida a mi matrimonio. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo normal para llevar a mi madre al ambulatorio. Los mareos de mi madre habían mejorado en comparación con la noche anterior, pero su rostro seguía pálido y sus labios no tenían color. Le dije a mi madre que descansara un rato. Bajé a la cocina, preparé unas tostadas e hice una manzanilla caliente. Hugo, al despertarse y darse cuenta de que estaba en casa de la abuela, amaneció de muy buen humor. Correteaba, se agarraba a las piernas de mi madre y le prometía muy ufano que ese día se portaría fenomenal para que yo pudiera llevarla tranquila al médico. Ver lo bien que se llevaban abuela y nieto me llenaba el corazón de ternura y a la vez me daba un pinchazo de dolor. Parecía un universo tan pequeño, pero tras tantos sobresaltos te das cuenta de lo inmensamente valioso que es. Mientras preparaba la bolsa con los papeles del médico de mi madre, mi móvil empezó a sonar. Era Alejandro. Dudé unos segundos, pero al final descolgué. La voz de mi marido sonaba alteradísima y ronca. «Clara,
Mi hermana está ahora mismo en la puerta de la casa de tu madre. Me quedé de piedra. ¿Que tu hermana no quiere quedarse en el hostal? La respiración de Alejandro iba acelerada. Me ha llamado esta mañana temprano y me ha dicho que no puede ponerse a buscar piso tranquila si antes no os pide perdón a ti y a Hugo. Voy para allá ahora mismo, pero estoy pillado en un atasco en la M30. Sentí como si la sangre se me congelara en las venas. Antes de que me diera tiempo a abrir la boca, desde fuera empezaron a dar golpes enérgicos en la puerta de la calle. Mi madre, que estaba sentada en la mesa del comedor, se giró sorprendida. Apreté el teléfono con fuerza. «Ven inmediatamente», le dije, y colgué. Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. Hugo corrió de inmediato a esconderse detrás de mí. Respiré hondo y fui a abrir. Como era de esperar, era Carmen. Tenía los ojos hinchados, el pelo hecho un desastre, y apretaba con nerviosismo la correa de su bolso. Tenía un aspecto muchísimo más demacrado de lo normal. Al verme, dio un paso adelante, como si temiera que le fuera a cerrar la puerta en las narices. «Clara, por favor, déjame decirte solo una cosa». Me planté firme en el umbral, bloqueándole el paso. Mi voz salió más gélida que nunca. «Vete, por favor. No estoy para recibir visitas». Carmen juntó las manos y se echó a llorar. «Sé que me he equivocado. He venido porque no quiero que sigas enfadada conmigo. Déjame pasar un momento. Le pido perdón a tu madre. Te pido perdón a ti y me marcho ahora mismo». Mi madre salió de la cocina. Al ver a Carmen se le tensó la cara. No porque mi madre la odiara, sino porque me había escuchado desahogarme demasiadas veces. Y porque, al fin y al cabo, una madre es la que mejor detecta el dolor de su hija. Mi madre habló primero. «No hace falta que pases. Si las cosas han llegado a este punto, ¿de qué sirve pedir perdón ahora?» Carmen volvió la cara hacia ella y le dijo con voz cascada: «Señora, de verdad que hablo de corazón». Yo miré a Carmen. De repente sentí un cansancio tan abrumador que no tenía fuerzas para analizar si sus lágrimas eran sinceras o no. Lo único que me importaba era que mi madre se había encontrado mal la noche anterior y yo no podía permitir que se viera envuelta otra vez en un circo como este. «Vete, por favor», repetí con firmeza. «Si tienes algo que decir, díselo a Alejandro». Pero Carmen no se movió. Todo lo contrario. De golpe y porrazo, se desplomó de rodillas en el suelo, justo en la puerta de la casa de mi madre. «Clara, te lo suplico. Por lo que más quieras. Sé que he sido una imbécil. ¿Verdad que lo soy? No nos acorrales a mis hijos y a mí, te lo pido por favor». Esas palabras iban dirigidas exactamente a mi punto más débil. Otra vez el numerito de las rodillas. Otra vez hacerse la víctima a los ojos de los vecinos. Otra vez obligarme a sentirme como un monstruo desalmado si me mantenía firme. Mi madre dio un paso hacia la puerta. Le temblaba la voz de indignación. «Levántate ahora mismo. Esto es una casa decente, no un escenario para que vengas a montar tus teatros». Intenté sujetar a mi madre por el brazo. «Mamá, entra dentro, por favor». Pero mi madre no me hizo caso. Llevaba tanto tiempo callándose y sufriendo por mí que ahora la rabia se le notaba claramente en los ojos. Mi madre miró a Carmen desde arriba y, escupiendo cada palabra, sentenció: «Mi hija siempre se ha portado bien. No te debe absolutamente nada. Mi hija te dio cobijo por pura lástima. Te has apalancado allí, le has puesto la casa patas arriba, le has amargado la vida a mi nieto, y ahora tienes la desfachatez de venir a mi puerta a montar este escándalo. ¿Qué más quieres de ella?». Al escuchar esto, Carmen empezó a llorar a gritos. «Yo solo quería pedirle perdón a usted». Mi madre soltó una carcajada seca, amarguísima. «El perdón se pide de corazón, y las consecuencias se piensan antes de actuar. ¿No te ha bastado con amargarle la existencia a mi hija?». Sentí que la mano de mi madre, que se apoyaba en mi hombro, se volvió pesadísima de repente. Me giré y vi que la cara de mi madre se había quedado blanca como la cera. «Mamá». Antes de que mi madre pudiera responder, se llevó la mano al pecho. Empezó a buscar aire a bocanadas. El vaso de agua que le había preparado en el salón cayó al suelo y estalló en 1000 pedazos con un ruido atronador. Aterrada, agarré a mi madre antes de que cayera al suelo. «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?». Hugo, que estaba dentro de casa, pegó un grito y rompió a llorar desesperado. Carmen también se quedó paralizada en el suelo y luego se levantó de un salto. Se le había ido la sangre de la cara. Mi madre abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no le salía la voz. Apretó con fuerza la tela de su blusa sobre el corazón. Nunca en mi vida había sentido tanto pánico. Todo mi cuerpo se quedó helado por un segundo. Y entonces, como una loca, empecé a chillar. «Llama al SAMUR. Avisad a una ambulancia».
Carmen, temblando, sacó el móvil de su bolso. Yo estaba tirada en el suelo del patio abrazando a mi madre. Me temblaban tanto las manos que casi tiró mi propio teléfono. Hugo sollozaba sin parar llamando a su abuela. Lo que hacía solo unos minutos era una mañana tranquila, se había convertido en una pesadilla absoluta, y mi mente se había quedado en blanco. En ese preciso momento apareció Alejandro corriendo por la calle. Al ver a su suegra tirada en mis brazos, se quedó petrificado a unos pasos. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Levanté la cabeza y fulminé a mi marido con la mirada. Debía tener los ojos tan inyectados en sangre que parecían a punto de reventar. Aún lo preguntas. Se me rompió la voz del grito que pegué. Si tu hermana no hubiera venido hasta aquí, a mi madre no le habría pasado esto. Alejandro se quedó clavado en el suelo, incapaz de reaccionar, mientras Carmen empezó a balbucear a su lado. Yo no lo he hecho aposta. Me giré de golpe hacia Carmen. Por primera vez en mi vida, perdí hasta la última gota de educación. Khaled. Fue solo una palabra, pero sonó con tal frialdad que ni yo misma reconocí mi propia voz. A lo lejos, por la calle de Carabanchel, empezó a escucharse la sirena de la ambulancia. Alejandro y yo ayudamos a los sanitarios a estabilizar a mi madre, mientras la vecina del primero se llevó a Hugo a su casa para calmarlo. Cuando se cerraron las puertas de la ambulancia, yo le iba cogiendo la mano a mi madre. Estaba helada. En ese instante, toda la rabia contra mi matrimonio, contra la hermana de mi marido, contra aquella casa, se concentró en un único y terrorífico miedo. Tenía pánico a perder a mi madre, pánico a que la única persona que siempre había estado de mi lado se me fuera por culpa de un circo que yo no había sabido frenar a tiempo. La ambulancia aceleró abriéndose paso por el tráfico mañanero de Madrid. Yo iba sentada en el transportín mirando a mi madre y escuchando el pitido de las máquinas. Me zumbaban los oídos y sentía el corazón encogido, como si alguien me lo estuviera estrujando con las manos. Alejandro iba detrás en su coche. Miré por la ventanilla pequeña de la ambulancia y noté cómo las lágrimas me empapaban la cara. Sabía que, a partir de este momento, pasara lo que pasara, habíamos cruzado el punto de no retorno. El precio ya se había pagado, y ninguna disculpa del mundo podría devolvernos a lo de antes. El hospital estaba abarrotado de gente a esas horas de la mañana, el chirrido de las camillas rodando, el arrastrar de las suelas por los pasillos, los nombres llamando por la megafonía, el pitido de los monitores. Todo se mezclaba en un caos que amenazaba con reventarme la cabeza. A mi madre se la llevaron directamente a boxes para estabilizarla antes de pasar a la UCI. Las puertas dobles se cerraron en mis narices con un golpe seco, y me quedé plantada en el pasillo, en estado de shock. Aún me temblaban las manos. Apoyé la espalda contra la pared y sentí que las piernas me fallaban. Alejandro estaba de pie a unos pasos de mí. Tenía la cara gris, miraba alternativamente a las puertas de reanimación y a mí, pero no se atrevía a dar un paso. Carmen estaba sentada en el borde de una de las sillas de plástico de la sala de espera, con la cabeza entre las manos, llorando. Pero esta vez, sus llantos ya no me daban ninguna pena, solo conseguían alimentar un rencor helado y amargo en el fondo de mi pecho. No sé cuánto tiempo me quedé así. Solo reaccioné cuando salió un cardiólogo con los resultados y me pidió que firmara el consentimiento para ingresarla en la unidad de cuidados intensivos. El médico me miró y me dijo con tono muy serio: la paciente ha sufrido un episodio coronario agudo severo, un infarto. Pero afortunadamente la ambulancia ha actuado rápido. La hemos estabilizado, pero requiere vigilancia exhaustiva. Es fundamental que a partir de ahora, la paciente evite por completo cualquier tipo de estrés o alteración emocional grave. Cogí los papeles y sentí que se me congelaban hasta las puntas de los dedos. Evitar alteraciones emocionales graves. Esas 4 palabras me golpearon como una bofetada. Giré la cabeza y miré hacia el otro extremo del pasillo, donde Carmen seguía encogida en su silla. Un cansancio infinito me inundó el alma. Ya no era por las discusiones, sino porque todo esto había llegado demasiado lejos. Al cabo de un buen rato, cuando instalaron a mi madre en la UCI, me dejaron pasar a verla unos minutos. Mi madre estaba tumbada en la cama. Tenía la cara pálida, los labios secos, una vía puesta en el brazo y parches del electrocardiograma pegados en el pecho. Me senté a los pies de la cama y le cogí la mano. Estaba mucho más frágil de lo que yo creía. Mi madre abrió los ojos a medias y me miró. Su voz salió en un hilillo ronco. Hugo. Tragué saliva con fuerza para no echarme a llorar. Se ha quedado con la vecina, mamá, no te preocupes por él. Todo está bien. Mi madre asintió imperceptiblemente y volvió a cerrar los ojos agotada. Verla en ese estado me destrozó por dentro. Pensé que yo podía aguantar muchas cosas. Pensé que podía aguantar la presencia de Carmen, la indecisión de mi marido y el agobio de vivir como una intrusa en mi propia casa.
Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el precio final lo pagaría la salud de mi madre, la persona que llevaba apoyándome en silencio todos estos años. Al salir del box de la UCI y cerrar la puerta de cristal, vi que Alejandro seguía plantado en el pasillo. Me miró con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. ¿Cómo está tu madre? Me quedé quieta unos segundos. La pregunta de mi marido ya no me transmitía ningún tipo de consuelo. Solo me confirmaba que ya era demasiado tarde para todo. Tienen que vigilar su evolución, contesté fría. Y bajo ningún concepto puede volver a sufrir un disgusto así. Alejandro bajó la mirada. Lo siento. Miré al hombre que tenía delante. Por primera vez en la vida, sus disculpas me parecieron de una ligereza insultante, tan vacías que ni siquiera rozaron la pesada losa que yo llevaba en el pecho. ¿Qué es lo que sientes exactamente?, le pregunté. Él levantó la cabeza. Le temblaban los labios. Siento no haber atajado esto antes. Solté una risa seca y amarga. No. Le miré directamente a los ojos. Lo que debería sentir es haber permitido que todo llegara hasta aquí. Mi marido se quedó mudo. Continué. Mi tono era bajo, pero cada sílaba sonaba rotunda en el pasillo del hospital. ¿Sabes qué es lo que más asco me da de todo esto? No es que Carmen se instalara en nuestra casa. No es que llorara, se tirara de rodillas o nos montara pollos. Es que tú, desde el principio hasta el final, sabiendo que todo esto estaba mal, siempre elegiste callarte. La cara de Alejandro se volvió blanca como la pared. Sabía que le estaba tocando lo más profundo de su orgullo, pero ya no me quedaba ni pizca de ganas de ser delicada. Te creías que si ponías parches, si pedías un poco de paciencia, si contemporizabas, todo se arreglaría solo, pero no te diste cuenta de que tu cobardía arrinconó a tu mujer y a tu hijo, y ahora ha acabado mandando a mi madre al hospital. Alejandro dio un paso atrás, tambaleándose. Clara, levanté la mano en seco para cortarle. No me llames así. El pasillo del hospital 12 de octubre era blanco e inhóspito. Fuera, el sol brillaba alto en el cielo de Madrid, pero dentro de mi corazón solo había una oscuridad inmensa. En ese preciso momento se acercó Carmen. Tenía la cara pálida, el pelo revuelto y los ojos deformados de tanto llorar. Esta vez no parecía teatro. Seguramente ni ella misma pensaba que su berrinche fuera a acabar de esta manera. Se plantó delante de mí y le tembló el labio. Clara, lo siento. De verdad que no pensé que a tu madre le fuera a pasar esto. Me volví hacia ella y le eché una mirada que la dejó callada al instante. A mí no me pidas perdón, dije casi en un susurro. Pídeselo a mi madre. Si cuando se recupere tiene ganas de escucharte. A Carmen se le saltaron las lágrimas. Sé que me he equivocado. Asentí lentamente. Sí, te has equivocado. E hice una pausa antes de seguir hablando con la misma voz gélida, una voz que ni yo misma reconocía. Pero hay errores que no se solucionan pidiendo disculpas. Carmen se tapó la boca con las dos manos y sollozó. Alejandro miraba de su hermana a mí, con la cara del que acaba de comprender que lo que se ha roto no tiene arreglo. Saqué mi móvil del bolso y abrí el archivo de notas que llevaba escribiendo estas últimas semanas, línea tras línea, detalle tras detalle, incidente tras incidente. Las veces que Hugo lloraba, las veces que supliqué que le pusiera freno a esto, y me ignoraron. Todo estaba allí. Nunca se lo había enseñado a nadie. Solo lo leía yo para cerciorarme de que no me estaba volviendo loca y que no me estaba inventando nada. Aquellas heridas eran reales. Me guardé el móvil y me dirigí a Alejandro. Esta tarde voy a llamar a Laura para que prepare los papeles. Mi marido se quedó pasmado. ¿Qué papeles? Se lo dije muy despacio. Los del divorcio. La cara de mi marido se descompuso. Clara, no tomes decisiones en caliente. Me dieron ganas de soltar una carcajada llena de agotamiento. Nunca en mi vida había estado más lúcida que en ese instante. Que Carmen se vaya o se quede ya no cambia nada. Lo que he perdido no son unos días de tranquilidad en casa. Lo miré directamente. Lo que he perdido es la confianza en ti. Alejandro se quedó paralizado. Tras unos instantes agónicos, dijo con voz arrastrada. Lo arreglaré. Negué con la cabeza. Un hombre puede corregir un mal hábito, pero no puede deshacer las consecuencias cuando ya han ocurrido. Tras decir eso, me giré y caminé hacia la puerta de la sala de espera de la UCI. Con la mano en el pomo, me paré un segundo y añadí sin mirar atrás. Ya no hay vuelta atrás. No me llames para darme explicaciones. Si te queda un mínimo de decencia y responsabilidad como padre, vete preparándote para hablar seriamente de la custodia exclusiva de Hugo. A mis espaldas ya no se oyó nada. El silencio fue total, como si ambos hubieran comprendido que la advertencia lanzada frente a la sala de reanimación donde mi madre acababa de sortear la muerte no era una amenaza, sino el final absoluto.
Entré en la sala de espera y me senté sola. Se me partía el alma en 1000 pedazos, pero dentro de aquel dolor sentí una fuerza inquebrantable. Sabía que el camino que me esperaba iba a ser duro. Habría pleitos, lágrimas y días larguísimos. Pero al menos, desde ese mismo día tenía la certeza de que nunca más viviría en una casa donde la bondad de mi madre, la inocencia de mi hijo y mi propio sacrificio se usaran como un felpudo. Mi madre estuvo ingresada en el hospital casi una semana. Como le aplicaron el tratamiento a tiempo en urgencias, pasó el peligro. Pero los cardiólogos recomendaron reposo absoluto, prohibición total de disgustos y medicación crónica. Esos días apenas salí del hospital. Por la mañana llevaba a Hugo al colegio. Me iba al hospital. Por la tarde lo recogía y lo dejaba en casa de una vecina un par de horas, y por la noche mi tía se quedaba con él mientras yo hacía noche en el sillón de la habitación. Alejandro también se pasó por allí un par de veces. Traía caldos, fruta, zumos, y tras dudar mucho en el pasillo, acababa entrando. Mi madre no le dirigió ni un solo reproche. Solo le miraba con esos ojos tristes y cansados de quien ya ha vivido mucho y sabe perfectamente por qué se ha llegado a este punto. Esa mirada era peor que cualquier grito. Hacía que Alejandro agachara la cabeza sintiéndose miserable. Yo, desde aquel día en el pasillo donde pronuncié la palabra divorcio, me sentía sorprendentemente en paz. Se esfumó la rabia furiosa y se esfumó la esperanza de que mi marido cambiara. Solo quedó la fría constatación de que ya había llorado todo lo que se podía llorar por ese matrimonio. Mi amiga Laura, abogada matrimonialista, preparó la demanda rapidísimo. Los informes del pediatra, el certificado del psicólogo infantil corroborando la ansiedad de Hugo y los extractos bancarios que demostraban que el piso de Chamberí era un bien privativo, comprado íntegramente con mis ahorros de soltera y la donación de mis padres. Todo estaba atado y bien atado. Cada vez que miraba la gruesa carpeta de Laura, se me encogía un poco el estómago. Ninguna mujer se casa soñando que un día tendrá que preparar una ofensiva legal con pruebas y audios. Te casas para planear el colegio de los niños, las vacaciones en la playa o cómo apañar la jubilación. Nadie va al altar pensando en trincheras. Pero al final tuve que hacerlo, porque aprendí por las malas que, si tú no te proteges, nadie lo va a hacer por ti. Una semana después, cuando mi madre ya estaba estabilizada en planta, quedé con Alejandro en una cafetería cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. No me llevé a Hugo. No quería que mi hijo presenciara jamás estas cosas de adultos. Alejandro llegó el primero. Parecía haber envejecido 10 años. Llevaba barba de varios días, los ojos hundidos y una camisa arrugada que se notaba que se había puesto por puro trámite. Ya no le quedaban fuerzas ni para aparentar. Me senté frente a él y dejé la carpeta de Laura sobre la mesa. Al verla, la mano le tembló un poco. ¿Estás decidida de verdad? Miré al hombre que había sido mi apuesta de futuro en mi juventud y asentí. Sí, lo estoy. Él bajó la cabeza y, tras tragar saliva, dijo: He buscado un piso de alquiler para mi hermana y la he echado. Le he dejado muy claro que a partir de ahora se tiene que buscar la vida ella sola. Me equivoqué, Clara. Fui un cobarde. Sé que os he fallado a ti y a Hugo. Escuché sus palabras. El corazón me dolía, pero ya no dudaba. Hay momentos de lucidez que después de tantas heridas no duran más que un suspiro de alivio. Ya sé que te equivocaste, le dije en voz baja. Pero yo ya no puedo vivir con un hombre que ha permitido que mi hijo y yo lleguemos a este límite. Alejandro levantó la mirada. Tenía los ojos empañados. ¿No podrías darme una última oportunidad? Negué con la cabeza. La primera oportunidad te la di aguantando el primer mes. La segunda te la di la noche que Hugo preguntó cuándo se iba tu hermana. La tercera, cuando te dije claramente cuál era mi límite. Y la última te la di el día que me fui de casa con mi hijo. En cada una de esas ocasiones tú decidiste llegar tarde. Mi tono no era alto, pero cada palabra se clavaba como un martillo. Alejandro apretó los labios y se quedó mudo. Abrí la carpeta y se la deslicé por la mesa. No voy a impedirte que ejerzas de padre. Hugo necesita a su padre. Tienes régimen de visitas y pasarás la pensión de alimentos que corresponda. Pero ya no puedo ser la mujer de un marido que no sabe en qué trinchera tiene que estar cuando su familia de verdad le necesita. A Alejandro le tembló la mano al tocar el borde de la mesa. Al cabo de un rato, me preguntó con la voz quebrada: ¿Me odias? Miré por el gran ventanal de la cafetería. El paseo de la Castellana estaba a rebosar de coches bajo el sol de mediodía. El mundo seguía girando, ajeno a que a alguien se le acababa de romper la vida en una mesa de bar. No, me volví hacia él. Solo me da pena. Pena de que un matrimonio que se podría haber salvado termine así. Al decir eso, noté que se me asomaban las lágrimas. Ya no por querer aferrarme a él, sino porque por fin tenía que admitir la dura verdad. Por mucho amor que haya,
No se puede convivir con alguien que carece del valor para defender su propio hogar. Semanas después firmamos el divorcio de mutuo acuerdo. La custodia principal de Hugo me fue concedida a mí. Alejandro consiguió un régimen de visitas amplio y la obligación de contribuir a los gastos extraordinarios. El piso de Chamberí se reconoció legalmente como mi bien privativo, ya que se compró antes de casarnos con mi propio dinero. No hubo juicios de película, ni gritos, ni escenas bajo la lluvia. Solo dos adultos sentados frente a frente, firmando unos papeles y poniendo fin por su propia mano a una historia que un día pensaron que duraría para siempre. El día que fui a recoger mis últimas cosas de la casa antes de instalarme de nuevo, metí en cajas solo lo esencial: nuestra ropa, los cuentos de Hugo, el osito con el que dormía y una pequeña maceta de cintas que yo misma había cuidado en el balcón. De pie en medio de aquel salón vacío, me invadió la melancolía. Aquella casa fue una vez nuestro refugio. Allí habíamos reído de recién casados. Allí habíamos traído a Hugo del hospital, y ahora solo quedaba una sensación de frío irrecuperable. Hugo me cogió de la mano y me preguntó mirándome hacia arriba: «Mamá, ¿nos vamos a vivir con la abuela por ahora?» Me agaché, le subí la cremallera de la chaqueta y le dije: «Sí, cariño, una temporadita en casa de la abuela, y luego volvemos aquí, nosotros solos». Hugo asintió, apretó su osito y esbozó una sonrisa tímida. «Me gusta estar contigo y con la abuela, mamá. Se está muy tranquilo». Esa palabra tranquilo estuvo a punto de hacerme llorar. Disimulé, respiré hondo, le cogí de la mano y salí de aquel piso, esta vez sin mirar atrás. Han pasado los meses y mi madre, gracias a Dios y a los médicos, se ha recuperado bastante bien. Hugo vuelve a ser el niño alegre de siempre, duerme del tirón y ya no se asusta por cualquier ruido. En el colegio ha vuelto a ser el charlatán que era. Y yo, después de pasar por todo esto, he dejado de ser esa mujer que traga quina solo por mantener las apariencias. He aprendido a marcar límites, a proteger a mi hijo con uñas y dientes, y he entendido que aguantar por aguantar no es una virtud. A veces, si cruzas la línea del sacrificio, se convierte en una condena para ti y para los que más quieres. Una tarde de finales de año, estaba asomada al patio de la casa de mi madre en Carabanchel, viendo cómo el sol de invierno iluminaba sus macetas de geranios. Hugo estaba en la mesa camilla coloreando y mi madre andaba cerca regando las plantas poco a poco. Corría una brisa muy suave, y mi alma estaba en paz. Sabía que esta no era la historia con el final feliz de los cuentos de princesas, pero había conseguido la mejor vida posible tras tantas cicatrices. A veces, para una mujer que ha sobrevivido al asfixio, el simple hecho de ver a su hijo crecer sano, en silencio y en paz, es el mejor de los finales.